Nuestras vidas han dado un giro inesperado en apenas 3 meses y hoy, en Fuera de Plano, vamos a hacerles una comparativa sobre el mundo en el que vivíamos hasta el pasado 14 de marzo y el que nos vamos a encontrar a partir de ahora, en el que vamos a tener que acostumbrarnos a muchos cambios. Con esos 2 metros de separación tenemos que saber qué escenario tenemos y saber cuántos músicos caben. Hemos optado por esto, unos forros hipoalergénicos marcando las sillas que sí se pueden usar. ¿Por qué es tan importante consumir los productos locales? Si no se consume aquí hay que dejar claro una cosa, se tira o se pierde. Esta cola sería insólita hace unos meses. Nos vamos a acostumbrar incluso más rápidamente de lo que creamos. Llega el momento de ver la realidad con otros ojos. Por eso, en tan solo unos minutos les ofrecemos el reportaje Nuevos Colores. No se lo pueden perder. ¿Qué tal? Buenas noches. Todo hace pensar que el conjunto del archipiélago estará en fase 3 a partir del lunes. La desescalada avanza hacia el final del estado de alarma. Será cuando se alcance una nueva normalidad en la que tendremos que acostumbrarnos a convivir con situaciones inéditas que implicarán que tengamos que pintar una nueva realidad en el trabajo, en la movilidad e incluso en el ocio. En tan solo unos minutos les vamos a ofrecer un completísimo reportaje en el que abordaremos todos estos cambios y que hemos titulado Nuevos Colores. Eso sí, antes vamos a saludar ya a nuestros contertulios, a los tertulianos que nos van a acompañar esta noche. Repite Marta Jiménez, socióloga. Gracias, Marta, por estar con nosotros. Amos García, que es jefe de epidemiología del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias, Amos, por acompañarnos esta noche. Y se incorporan a esta tertulia Alexis Sicilia, que es director de Organis y economista, y Francisco Artiles, Paco Artiles, que es médico y empresario sanitario. Vamos a saludar también a Jesús Sánchez Martos, catedrático de Educación, como saben, para la Salud, que vuelve a estar con nosotros una semana más. Jesús, la primera pregunta la tengo muy clara. Si tuvieses que escoger un color para pintar esta nueva realidad, ¿con cuál te quedarías? Bueno, ya sabes que estoy encantado de estar con vosotros. Buenas noches a todos, buenas noches, Miguel Ángel. En fin, 2 colores. Qué bonito que habléis de los colores para un futuro. Aquí me veis intentando pintar los colores. Yo no pinto, es mi mujer la que está aprendiendo a pintar. He cogido la paleta de colores y viendo este paisaje, pues tengo que elegir. A mí el color preferido es el azul cielo, el azul mar o el verde. Estoy ahora mismo aquí con el verde para intentar pintar el verde de las plantas. Allí tenéis los verdes, el mar, el cielo. ¿Sabes qué te digo? Me voy a quedar esta vez con el verde porque el verde es el color esperanza. Y yo creo que tenemos que tener todos esperanza de que saldremos muy pronto de esta. Bueno, pues no es mala elección la de Jesús Sánchez Martos, el verde, color esperanza. Muchas son las cosas que han cambiado durante estos meses y a partir del lunes todavía cambiarán incluso más. Llega el turno, como decimos, de colorear una nueva realidad, de ahí que le vayamos a mostrar cómo se van a transformar nuestras ciudades, nuestro trabajo, la cultura e incluso el ocio. Pero también vamos a analizar cómo se han adaptado las actividades esenciales que tuvieron que ser canceladas durante esta pandemia, como fue la suspensión de las intervenciones quirúrgicas e incluso las pruebas médicas. Si el coronavirus tiñó de negro y gris el mundo que conocíamos, ahora nos toca volver a pintarlo con nuevos colores. ...2020 es el año que cambió nuestras vidas, con medidas de protección, marcando la distancia entre nosotros, aprendiendo otras normas y con nuevas pautas preventivas. La esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán. Aunque todo parezca en su sitio, lo que nos deja la pandemia es distinto. El trabajo, la movilidad, el ocio y la vida cotidiana cambian. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorear, que colorear. Pero la paleta de colores es nuestra. Con ella tendremos que pintar una nueva realidad, adoptar conductas inéditas, rectificar otras y también explorar actitudes personales distintas para colorear la sociedad que viene. Tú lo pintarás.
Antes de la pandemia, Canarias ha vivido otros acontecimientos difíciles. Hoy te toca volver a empezar. Reconstruir, recomponer y empezar de nuevo. No es la primera vez que los canarios hemos tenido que dar color a la realidad. Bajo las lápidas de esta ermita de la Atalaya de Santa Brígida descansan algunos de los restos de las cerca de 6.000 personas que fallecieron durante la epidemia del cólera de 1851. Juan José Laforet, cronista, este es tan solo uno de los múltiples episodios traumáticos de la historia de Canarias, ¿verdad? Efectivamente, desde el siglo XVI las Islas Canarias se vieron sometidas a constante y reiterativa epidemia. El cólera en 1851, a final de mayo, llegó a Gran Canaria un buque. El índice de mortalidad fue tan alto que no había posibilidad de atender el enterramiento de todos con la prontitud que esto requería. La más traumática fue la de fiebre amarilla o vómito negro, que así se le decía popularmente, que hubo entre 1810 y 1812 casi, se extendió como un reguero de pólvora. La cifra de muertos fue altísima. Los demógrafos han llegado a calificarlo de auténtica catástrofe demográfica para las Islas Canarias en su conjunto. Lo que está claro es que el pueblo canario siempre ha salido airoso, ¿no?, de estas tragedias. No solo sale airoso, sino que fue capaz de ser emprendedor. La actitud fundamental respecto a estos cambios tiene que ser una actitud prosocial. Tenemos que estar situados en la idea de esa identidad colectiva, del nosotros. Y la memoria colectiva lo que ha demostrado a lo largo de la historia, que efectivamente de las situaciones más duras, más traumáticas, más difíciles para la colectividad, se termina saliendo. Colorear para la historia, para que esta pandemia algún día forme parte de ella. Y colorear también todas esas pequeñas historias que el virus aplazó. Edificaciones históricas como esta, al igual que durante el coronavirus, han sido testigos mudos de los acontecimientos del pasado con la puerta cerrada. Pero ahora se abren para retomar planes que tuvieron que ser aplazados. El 23 de mayo tenía que haber sido nuestro día y por desgracia no pudo ser, y además fue una locura tremenda. Teníamos, bueno, imagínense, invitados de Alemania por parte de mi chico. Para mí ese día hubiese sido muy especial porque era no solo la oportunidad de compartir nuestro amor, sino también la oportunidad de ver a toda esta gente. Tuvimos que cambiar de planes con respecto a todo. Teníamos planeado una ceremonia en el sur de la isla, en un hotel. Y bueno, ha sido un golpe duro porque, pues bueno, imagínense ese 23 de mayo yo aquí en mi casa. En este mismo escenario también se celebran tradicionalmente otros eventos familiares que han quedado pendientes. Venerando Novelle, vicario parroquial de esta Basílica Nuestra Señora del Pino, lo que las familias se preguntan, ¿cuándo van a poder celebrar esas comuniones? En un principio el obispado de nuestra diócesis, de la diócesis de Canarias, ha establecido los meses de octubre o noviembre, siempre y cuando se permita y estemos dentro de la normalidad. El aforo será un aforo limitado, tendríamos la misma medida sanitaria dentro de la basílica, al igual que las restricciones que hemos tenido en este tiempo de desescalada en las distintas fases. Celebraciones suspendidas que no solo afectan a las familias, también están causando un gran golpe económico. Marina González, directora de Heima, ¿cuántos trajes de primera comunión preciosos como este se van a quedar este año así, colgados en los percheros? Bueno, pues calculamos que dependiendo de cada tienda, tenemos dos en este caso, pues hay un 20 o un 30% en esa oscilación, contando con que verdaderamente en el momento en que se produjo pues el corte de COVID en cuanto a las ventas, aún faltaban familias que obtener su traje, puesto que las comuniones eran quizás para el mes de junio. ¿Y qué van a hacer con todo el stock que no ha tenido salida este año? Probablemente dejemos toda la colección a disposición de nuestros clientes, porque, bueno, lo dicho, Obispado programa a septiembre-octubre las comuniones, con lo cual nuestro público en todo el año va a obtener, pues si necesita más tallas, si necesita fabricar, porque la niña ha crecido, responderemos por esta parte.
No solamente hemos tenido que anular planes, sino que hemos tenido que rediseñar los planes. ¿Quién lo ha pasado peor? Quien estaba más obsesionado por el control. En lo que repercute al sujeto es directamente en un sentimiento de frustración, de ansiedad y de pérdida absoluta del control. Con lo cual esto lo que nos va a crear es un estado de indefensión. Muchos de nuestros momentos personales tienen como escenario las ciudades. La gran mayoría de nosotros vivimos en ellas y en ellas también nos movemos. La pandemia ha desvelado que hay que humanizarlas. Me verás volar por la ciudad de la furia. El coronavirus dejó vacías las ciudades canarias. Ganamos en calidad de aire, nos liberamos de coches y ganamos espacio para peatones y ciclistas. Parece que la crisis del coronavirus y la nueva normalidad va a favorecer una ciudad más humanizada, ¿no? Sí, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ya había empezado a afrontar esos problemas de las nuevas ciudades más humanas anteriormente. Si peatonalizamos y eliminamos atascos, estamos haciendo que el uso del vehículo privado sea hasta más racional. Si potenciamos el transporte público, lo mismo. Y si potenciamos la bicicleta, igual. Estamos en un buen camino, extendiendo más las zonas de arbolado en esta ciudad, creando más parques, generando más espacios libres, apostando por las peatonalizaciones. Patricia Hernández, alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, ¿qué hemos aprendido de la pandemia a la hora de humanizar las ciudades? Yo creo que hemos aprendido a que todo el mundo tenemos una responsabilidad individual en cada cosa que pasa. Y luego también creo que a valorar los espacios públicos. ¿Y qué cambios han llegado para quedarse, por ejemplo, en cuanto a peatonalización o movilidad? Esto ha supuesto una quinta marcha, un acelerar procesos que estaban por venir. El uso del transporte público, que ahora bajará un poco, pero hay que garantizarlos, y la protección del medio ambiente. Nosotros hemos puesto en marcha medidas coyunturales, con vallas, con gran éxito, en un momento en el que la gente pues no puede ir a los gimnasios, igual se ha dado cuenta que puede correr no en una cinta, sino en sus avenidas. ¿Y en qué cuestiones no estaban preparadas ciudades como esta a la hora de afrontar esta situación? Nosotros hemos tenido que cortar calles que son vías arteriales de la ciudad, y que habrá buscar alternativas y ver cómo lo hacemos. No estábamos preparados, pero lo estaremos pronto. ¿Tú sabes lo que es una ciudad inteligente? No sé lo que es una ciudad inteligente, no sabría decirte. Yo creo que la ciudad inteligente es que vamos a dejar de pagar con el dinero en efectivo y vamos a pagar con el móvil y con la tarjeta de crédito, vamos. Una ciudad que se sabe proteger bien ante el virus y que es una ciudad responsable. Creo que es una ciudad que está conectada con internet y utiliza lo que se llama las TICs ahora. Tiendo sistemas organizados a través de software que permita al ciudadano y al ayuntamiento, por ejemplo, intercomunicarse de tal forma que se mejoren procesos, infraestructuras. La ciudad de Santander es una de las más inteligentes de toda Europa, pero ¿en qué consiste exactamente este modelo de ciudad? ¿Qué beneficios aporta a los ciudadanos para afrontar la pospandemia? Vamos a contactar con el Ayuntamiento de Santander para averiguarlo. Es muy difícil definir qué es una ciudad inteligente, pero es la que se gestiona eficientemente, la que se introduce la tecnología para conocer los datos y para aplicar políticas acorde a esos datos que tenemos, para conocer perfectamente las necesidades que tiene el ciudadano. Y una gestión eficiente significa ahorro económico, pero algo más importante en este momento, ahorro medioambiental. Las ciudades también muestran su inteligencia con determinados comportamientos, como aquellos que respetan al medio ambiente. Jessica Cámara, eres la directora de la Fundación Canarias Recicla. ¿Qué peligro conlleva que la gente haga este gesto, quitarse las mascarillas y tirarlas al suelo? Este tipo de elementos son residuos de higiene y de protección, con lo cual el abandono en el entorno urbano y natural puede poner en un grave peligro de contagio y exposición a toda la población. En el medio ambiente ya hemos visto imágenes de mascarillas y guantes en nuestros fondos marinos.
Pues sí, y lamentablemente cabe recordar que el 80% de las basuras marinas tienen su origen en tierra, con lo cual la prevención para que este tipo de elementos no lleguen a nuestro entorno más cercano es responsabilidad de todos. ¿A qué contenedor tiramos tanto mascarillas como guantes que también tienes en la mano? Pues este tipo de residuos van al contenedor de basura en masa o de fracción resto. Actuar de forma sostenible no es solo gestionar bien los residuos. El coronavirus nos ha demostrado que consumir productos canarios ayuda a colorear el medio ambiente y contribuye a fortalecer nuestra economía. ¿Por qué es tan importante consumir los productos locales? Primero, porque llegan antes al consumidor, frescos, y sobre todo el coste. El coste es mucho más económico, no hay intermediarios. Si no se consume aquí, hay que dejar claro una cosa: se tira o se pierde. No hay otro mercado. No, mínimos productos, como solamente creo que es el plátano es lo único que se exporta y algo más, tomate, pero lo que son productos básicos de aquí, que son verduras y la fruta de aquí, todo se tiene que consumir aquí. Si no se consume aquí, se pierde. O sea, este producto va a ir mañana al supermercado, mañana por la mañana, por la mediodía lo vas a consumir. Recién cogido ahora mismo. Claro, entonces claro, el sabor, vamos, varía un montón, o sea, eso es lógico. ¿Puedo aprovechar y probar una Claro, fresa? claro, hombre, claro. Sí, esta sí. El sabor se nota. Sí, hombre. Unos productos que llegan directamente del campo a los consumidores a través de mercados como este. Con su adquisición ganamos en salud y en empleo. En definitiva, ganamos todos. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va la mañana? Bien, bien. ¿Qué importancia ha ganado los mercados en estos tiempos que corren, no? Bueno, la verdad que sí, porque debido a que la gente pues tiene un poquito de miedo de salir a la calle, entonces estamos gastando productos locales. Entonces, si no sacamos entre todos la isla adelante, ¿qué vamos a gastar? Tenemos que gastar productos canarios, aparte que son frescos del día, mucho mejor. Gracias. ¿Me pusiste el papelito dentro? Ah, no, míralo, está aquí. Muchas gracias. Eli, como cada día, hola, al mercado a comprar. Por supuesto, vivo cerca y para mí el mercado es lo principal. El producto de proximidad nos necesita más que nunca. Estos productos de la tierra, de cercanía. Sí, siempre ha sido importante. Los productos nuestros, los canarios, ayudar a nuestra gente. Pero ahora con lo que hemos pasado y con lo que se nos avecina, con más motivo, si no ayudamos nosotros, a ver qué va a ser de muchas personas que van a tener que echar el cierre. Nuestro principal objetivo, por tanto, con este plan de sobrealimentaria es inicialmente dibujar ese diagnóstico de la situación actual con todos los agentes implicados y diseñar posteriormente una estrategia y un plan de actuación para el sector primario. Eustaquio, he visto que no te has podido resistir, has aprovechado el viaje, has comprado en este puesto de fruta y verdura. ¿Qué beneficios pueden acompañar acciones como la que tú acabas de llevar a cabo? Pues la voluntariedad de adquirir productos del país nos permite acceder a unas frutas, a unas verduras de una excelente calidad, que además colaboramos en mantener esta estructura comercial, contribuye a que esta familia pueda sostener su puesto, con lo cual implica que hay otras familias que le han abastecido ese puesto, hay otras familias que lo han producido con su trabajo en el campo, y todo ello hace que nuestro Producto Interior Bruto sea cada vez más alto. ¿Todo esto indica que es necesario trabajar en un plan de soberanía alimentaria de Canarias? Sí, por supuesto. Eso es una vieja aspiración de nuestra sociedad, tener un grado de independencia muchísimo mayor del que tenemos en relación a nuestros alimentos, pero eso implicaría cambiar bastante nuestro modelo económico. El coronavirus nos deja también otra realidad en la sanidad pública. La pandemia ha provocado la cancelación de citas, pruebas e intervenciones quirúrgicas que ahora hay que retomar. Carmen, tú eres de Fuerteventura y hace 10 meses que estás pendiente de una operación, ¿verdad? Estoy esperando que me implanten una prótesis craneal a consecuencia de un tumor que tenía en la cabeza. ¿Te parece si nos sentamos y me lo cuentas? Sí, claro. Esto que llevas es una protección, supongo, ¿no? Casco de protección. En principio yo no puedo llevar golpes en la cabeza
tengo este trozo de cabeza sin hueso, detrás del ojo no tengo hueso y yo no puedo llevar ningún tipo de golpe hasta que me pongan la prótesis, por lo menos. Carmen, cuéntame cuándo empieza todo el calvario. Me operaron va a hacer 10 meses y ahora es una segunda operación para poder seguir con mi vida, que está paralizada. Y ahora el COVID ha parado todo. Los que llevamos 10 meses en lista de espera, ahora que somos un acumulado, nos van a poner detrás de los que están ahora, van a rodar la lista. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a gestionar? ¿O van a operar día, mañana, tarde, sábados y domingos? Porque la lista donde llega ahora. Ya el ánimo pesa. Pesa porque es mucho tiempo vivir pendiente de un teléfono. Hasta el mes de abril, la lista de espera quirúrgica en Canarias incluía a 27.051 personas, aumentando en 551 pacientes en relación a febrero, mientras que el tiempo de espera se ha disparado en 32 días. Si antes de la pandemia la demora por una operación era de 133 días, ahora hay que esperar 166. A partir del 1 de junio empezaron ya los programas especiales de abordaje de lista de espera dentro de los hospitales. Ya los hospitales están en condiciones de volver a trabajar mañana y tarde y con eso esperamos que volver a las cifras de la normalidad. Nos va a costar, evidentemente, han sido casi 3 meses de disminución importante de la actividad, ¿no? Sí que está también retomándose toda la actividad asistencial, tanto en atención primaria como en las consultas de hospitales, como en los servicios de urgencia, y están volviendo a parámetros dentro de la normalidad. De su celda ya no sale el recluso 19, barrotes imaginarios. La pandemia también ha dejado secuelas en la salud mental y ha intensificado trastornos emocionales. El confinamiento prolongado de estos meses pasa factura. Begoña, hace 25 años que estás diagnosticada de depresión. ¿De qué manera te ha afectado el confinamiento? El confinamiento me ha obligado a ir hacia atrás en el tiempo, o sea, a pensar más. Mi mente se paraliza muchísimo. Que el insomnio se convierta otra vez en gran parte de mi vida, a que fluyan en mi mente recuerdos que me hacen muchísimo daño. Había una medicación que ya tomaba solo cada 3 meses y ahora se ha convertido en una rutina diaria. Ahora vuelvo a estar como casi al principio. Así que el confinamiento ha dañado muchísimo a personas en mi estado o peor que yo. Pero no es la primera vez que empiezo de cero ni será la última, eso lo tengo claro. Ha habido un incremento del 30% en trastornos de ansiedad generalizada, en torno al 30%, también en los trastornos del sueño y un 50% de necesidad de intervención terapéutica por depresión. Uno de los ítems para recuperar a una persona después de una depresión es volverla a activar conductualmente hablando, es decir, volver a hacer ejercicio, volver a quedar con seres queridos, volver un poco a la vida normal. Buenas, Salvador, esta es la habitación preparada para el sueño. Pase por aquí, 2 meses en la cama. Vamos a poner una serie de cables que son necesarios para la prueba. Esta es la unidad del sueño y ahora te enseño a mi compañera que está haciendo una prueba. Doctora, debido al confinamiento muchas personas han comenzado a no descansar bien. ¿Cuáles son los daños que nos puede ocasionar no dormir bien toda la noche? El no dormir produce sobre todo sensación de fatiga, de cansancio, dejadez, da apatía y también si se prolonga un poquito más pues puede desencadenar en trastornos metabólicos, obesidad, problemas de azúcar, cambios en la tensión arterial. ¿Cómo se puede combatir el trastorno del sueño? Tener un horario fijo para acostarse y para levantarse, que sea más o menos de 7-8 horas de media. Intentar dormir en el mismo sitio, en la misma habitación. Ven que te enseño el registro de la prueba. Venga, va. Mira aquí un ejemplo de cómo el paciente tiene más sueño superficial y más vigilia, que es lo que aparecería en un paciente con insomnio. Y en este caso habría que ponerle remedio. Las alteraciones que nos ha dejado la pandemia no solo están en trastornos evidentes como la depresión, la ansiedad o el sueño. Hay otros aspectos más imperceptibles que también nos dañan, pero los relativizamos como mecanismo de defensa. En España se han registrado más de 27.000 fallecidos a causa del coronavirus.
Ese número de fallecidos equivaldría a que cada semana, desde que se inició la pandemia, se han estrellado en nuestro país 7 aviones de más de 300 pasajeros cada uno. Sin embargo, nuestro cerebro no percibe una tragedia de esa magnitud. ¿Hemos normalizado el número de muertos que ha provocado esta pandemia? La gente no puede vivir permanentemente agobiado con la ansiedad, con la preocupación de que todo el mundo está muriendo. Y desde ese punto de vista, la sociedad también supera esos episodios, esos traumas, algo que se llama disonancia cognitiva. La gente no puede vivir permanentemente en el recuerdo de la muerte, sino que tiene que estar pensando también con un cierto optimismo. Rocío, tú como psicóloga seguro que sabes explicarnos por qué nos acostumbramos de manera tan fácil a situaciones extremas. Nos hemos acostumbrado al confinamiento y ahora nos acostumbramos a esta nueva normalidad, ¿no? Eso no corresponde a una situación caprichosa, algo que hayan decidido unos cuantos, sino que esto es una protección para lo más fundamental en nuestra vida, que es nuestra propia salud, que es lo que nos mantiene vivos. Por ejemplo, esta cola sería insólita hace unos meses, ¿no? La gente guardando la distancia de seguridad para sacar dinero. Sí, es verdad que ahora nos tenemos que adaptar a permanecer quietos en el sitio, guardar esa distancia. Nos vamos a acostumbrar incluso más rápidamente de lo que creamos. Otro ejemplo son las medidas de higiene en la entrada de, por ejemplo, bares. Quizás, como esto forma parte de medidas que ha establecido el gobierno, lo vamos a ver como temporal, pero si mantenemos una mentalidad pues quizás más adaptada a los nuevos tiempos, podemos fomentar ese uso, aunque el gobierno no tenga que intervenir directamente, y eso va a ser beneficioso para las siguientes generaciones. Rocío, ¿tú crees que estas normas, esta nueva normalidad nos va a convertir en personas ariscas? No nos tendría por qué volver más ariscos, pero es verdad que el contacto físico va a estar limitado. Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Volver a socializar y retomar nuestras vidas es el camino inmediato. Pintar una nueva realidad que para algunos es una oportunidad para empezar de nuevo. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar. Muchas gracias por atendernos. Has tomado la decisión de divorciarte tras el confinamiento. ¿Qué te ha llevado a tomar esta decisión justo ahora? Pues hemos decidido en este tiempo de emergencia sanitaria, pues de poner un punto y final a nuestra relación. Esto ya venía de atrás, pues con hechos acuciantes en cuanto a que, bueno, la convivencia no era buena, pero con el día a día y el ritmo que llevábamos, tanto ella como yo, pues no encontrábamos quizás esas fisuras que en este confinamiento hemos podido descubrir. El COVID nos ha separado, ¿no? Yo creo que sí. Incluso si lo extrapolamos a las amistades y demás, también ahí te puedes dar cuenta de quién está más a tu lado y de quién no. Gloria Pérez, eres abogada especializada en divorcios. En estos meses ha aumentado la solicitud de información precisamente para poder divorciarse. Sí, la realidad es que durante el periodo del confinamiento sí que ha habido un aumento en las consultas en relación a temas de separación, divorcio, en relación a medidas para poder modificar, rebajar o incluso intentar extinguir lo que es la pensión de alimentos. Aunque desde el 15 de abril en adelante se han podido presentar ya demandas, la realidad es que la justicia ha estado durante todo este tiempo parada. El confinamiento ha sacado a la luz pues diferentes conflictos que ya podrían haber estado soterrados, conductas negativas entre la propia pareja, el estrés añadido del teletrabajo o los hijos. Cada uno de los miembros va a tener que adaptarse a la situación como toda la sociedad estamos haciendo y además pues convivir con ese periodo de duelo por la separación de su propia pareja. Otras rupturas son colectivas. Durante la pandemia hemos perdido algunos de los espacios preferidos para socializar. El fútbol, el deporte que mueve masas, vuelve. Pero no lo hace igual. Será a puerta cerrada, lo que impide el reencuentro de aficionados que abrazan una misma bandera.
José, Jafé, muchas gracias por abrirme las puertas de este santuario del Club Deportivo Tenerife. ¿Cómo ha sido para ustedes estos casi 3 meses de confinamiento en los que no ha habido fútbol? El fútbol para nosotros es algo más que ir al partido. Nosotros somos una gran familia y la verdad que se les sigue echando mucho de menos a todos los integrantes de la peña y ese gran nexo de unión que hay entre todos. Yo me he visto no sé cuántos partidos repetidos por internet y benditas videollamadas que de vez en cuando nos llamamos, porque imagínate 3 meses sin vernos las caras, complicadísimo. Ha sido muy duro ya no solo el tema de estar encerrado en casa, sino si encima nos quitas lo que es nuestra vida prácticamente, que lo que es venir aquí al local, estar con los amigos, ir a ver el partido, disfrutar, celebrar juntos los goles. ¿Cómo se imaginan ustedes el fútbol dentro de esa nueva normalidad? Y la verdad que nosotros como aficionados, como birrias, no entendemos el fútbol sin la afición, sin esos cánticos, sin ese compañerismo, apoyarte en el compañero, gritar, llorar, reír. Claro, ¿con quién celebras el gol? Si tiene que haber distanciamiento social, celebrar un gol tú solo, no sé, pierde esa magia, esa esencia. A escasos metros del estadio se encuentra el Rincón de Willy, uno de los restaurantes más visitados cuando juega la Unión Deportiva. Hola Willy, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo te ha perjudicado el hecho de que no hayan partidos apenas unos metros de tu local? Hombre, siempre es beneficioso que haya fútbol, porque hay más gente, más público, más en estos momentos que estamos viviendo una crisis bastante grande. Y antes venían los entrenamientos, venía todo, y ahora no hay nada. En un día de partido, ¿cuántas personas podrían estar dentro de este restaurante? 500, 600, a lo mejor un poquito más. Sí, cuando hay partidos, pasan por este local 500, 600 personas, económicamente se nota bastante. Se nota bastante, pero bastante. Claro, que no es que no viene nadie. El fútbol se paró total. Y el fútbol al año nos produce bastante dinero a nosotros. Bastante dinero. También la música trae nuevos colores. Reabren las salas y se retoman los conciertos, pero de forma muy distinta. ¿Cómo va el aforo de hoy? Todo vendido. Vale, gracias. Buenas, Daniel. Ya veo ultimando los detalles para la reapertura del Teatro Guiniguada esta noche, ¿no? Tenemos la suerte de ser el primer espacio de España que va a abrir, así que llevamos un tiempo trabajando ya con muchísimas ganas de poder impulsar este espacio y que, bueno, que poco a poco los espacios escénicos vayan abriendo para que el público pueda venir y disfrutar con todas las medidas de seguridad. Distancia, lavado frecuente de manos y el uso obligatorio de mascarilla. Ahora ya no hay entrada física y es todo con código QR. El aforo va a ser de 30 localidades. Dentro de esa medida hemos optado por esto, unos forros hipoalergénicos marcando las sillas que sí se pueden usar. El otro protocolo que tenemos para los artistas es la parte escénica. Los artistas en todo momento van a tener que usar mascarilla, menos en el momento en el que se pongan en sus posiciones. Y como podéis ver, en el escenario hay unas pantallas de metacrilato. ¿Es rentable esa reapertura? No es la rentabilidad de la función de esta noche, sino es la rentabilidad de poder abrir un espacio escénico con condiciones de seguridad. Bueno, Daniel, pues yo tengo mi entrada QR. Esta noche vuelvo al teatro, ¿vale? Muy bien, te esperaremos. Gracias. Bien, gracias. Chicos, ensayamos en 5 minutos. Yul, ultimando los detalles, ¿se os hace muy complicado pues, realizar este concierto con todas esas medidas de seguridad? Y el proceso hasta llegar a tocar es muy complicado porque hay que pasar muchos protocolos de seguridad, muchas limpiezas, desinfecciones, distancias diferentes a las que estás acostumbrado. Si de alguna forma conseguimos que estos protocolos hagan que sea seguro tocar, aunque sea para poca gente en principio y cada vez para más gente, pues es una forma de que la cultura empiece a crear de nuevo. Si en el futuro sigue esta figura de hacer conciertos para tan poca gente, el sector se va a ver muy damnificado porque, claro, no va a aguantar. Yul, ya por aquí está todo ok, preparado. Perfecto. Roberto, ya veo que ya has cumplido con el protocolo. Antepone la cultura a todas estas medidas que hay que cumplir, ¿no? Hombre, está claro que es incómodo, se hace lo que sea. Yo espero que esto sea transitorio, pero la cultura es súper importante. Lleva mucha gente detrás que necesitan que volvamos. Pues nada, Roberto, te dejo que eres uno de los 30 privilegiados que puede disfrutar esta noche. Lo disfrutaré. Gracias. Bueno.
A pesar de que el Cabildo de Tenerife ha suspendido su programación cultural hasta el 31 de agosto, la Orquesta Sinfónica se prepara para volver a los escenarios. Eso sí, no será como lo habían pensado. Leopoldo Santos, director insular de Cultura. Hablamos de un contexto en el que la programación cultural está paralizada, pero la Orquesta Sinfónica tiene un concierto de cara a finales de junio. ¿Cómo ha sido la preparación o los ensayos para ese concierto, Leopoldo? Bien, pues muy compleja, porque son muchos los elementos que hay que tener en cuenta, pero a la vez muy fácil, pues porque las músicos de la orquesta estaban con muchísimas ganas de poder volver a tocar. Unos conciertos que se van a tener que celebrar con unas condiciones especiales. ¿Se sabe ya qué condiciones van a ser esas, Leopoldo? Como en cualquier trabajo, los 2 metros de distancia son imprescindibles y por tanto en torno a eso gira todo el protocolo de un concierto cualquiera. Con esos 2 metros de separación tenemos que saber qué escenario tenemos y saber cuántos músicos caben. Por ejemplo, en tu caso, como música profesional, ¿cómo has vivido todos estos cambios que se han dado en tan poco tiempo? Bueno, como todos, con mucha incertidumbre, ¿no? A nivel humano, social y a nivel profesional, porque de repente todo se para, de repente no puedes hacer tu trabajo. Saber que se puede. Para disfrutar de estos colores tan llamativos tendremos que esperar. Pasará tiempo para volver a las grandes multitudes. Pintarse la cara, color, esperanza. Llega lo que algunos llaman la nueva normalidad. Otros, con más intensidad, lo denominan una nueva era. Y muchos prefieren hablar de un espacio para comenzar un nuevo tiempo pintándolo de otro color, el de la esperanza. Bien, pues ya lo han oído, nueva era, nueva realidad a la que nos estamos adaptando. Marta Jiménez, socióloga, a la que nos estamos adaptando bien de momento. ¿Nos estamos adaptando? Parece que sí, pero... Sí, bueno, primero, a costa de los colores, pues quería expresar aquí mi apoyo a todas esas personas que están luchando en Estados Unidos y en otras partes del mundo en contra de las discriminaciones y las violencias que sufren por su color de piel, ¿no? Por su raza. Y bueno, pues el título del documental me hizo Nuevos colores, sí. Pensar en ellos, ¿no? Y ojalá nuestro mundo acepte que la diversidad y la diferencia es un bien y no un mal, ¿no? Y con respecto a la cuestión de la adaptación, yo creo que la sociedad, los seres humanos nos caracterizamos por una capacidad de adaptación mucho mayor que los animales, por ejemplo, que se mueven de los instintos, ¿no? La inteligencia emocional, racional, nos ayuda a adaptarnos, ¿no? Yo creo que poco a poco, ¿no? Tampoco se nos puede pedir. Yo creo que en estos pocos meses hemos experimentado 2 vivencias terribles, ¿no? Interesantes, pero que son retos. Por un lado, hemos vivido que de repente nos dicen cada paso que tenemos que dar, ¿no? Yo me acuerdo que toda la fase del confinamiento ha sido que el gobierno nos decía se puede salir, va marcando lo que tienes que hacer en cada momento. a qué hora se puede salir. Claro, ya estamos en la fase en la que volvemos a una situación en la que la flexibilidad y la autogestión, por lo tanto, predomina, ¿no? Y creo que efectivamente el principal problema es el contexto de incertidumbre que nos genera como sociedad todo esto, ¿no? La incertidumbre que viene porque tenemos que cambiar hábitos muy básicos de nuestra vida y la incertidumbre que viene por toda la situación económica y social que estamos empezando ya a vivir y a notar. Me voy a la parte sanitaria. En el reportaje hemos visto, Amos, que el confinamiento ha hecho mella en algunos pacientes que ya tenían trastornos psicológicos, pero es que incluso se ha creado otros nuevos. Hay algunos estudios que apuntan a que una parte de los sanitarios españoles tiene actualmente síntomas de depresión. ¿Qué consecuencias psicológicas crees que nos puede dejar esta pandemia? Y pregunto y respondo, ¿cómo se solucionan? Sí, desde luego es evidente que hemos vivido una situación inédita, excepcional,
y de alguna manera eso hace mella en la sociedad en su conjunto y muy especialmente en los colectivos que han desempeñado un papel clave en la intervención sobre la pandemia, es decir, los sanitarios, por ejemplo. Y desde esa perspectiva es razonable, es lógico que esa actuación inmediata, ese contacto directo con el dolor, con el sufrimiento, en ocasiones sin capacidad de poder solucionar lo que se estaba veniendo encima, tiene que hacer mella en una persona por muy cualificada, por muy preparada que esté. Sí, no son de hielo, está claro, ¿no? Efectivamente. ¿Y cómo se manifiesta esa influencia? Pues fundamentalmente en una tendencia a la depresión, a la melancolía, que de todas maneras se va a solucionar. ¿Cómo se puede solucionar? Exacto. ¿Cómo se combate eso, amor? Volviendo a incorporarnos a lo que es la actividad inmediata, que es tan intensa, tan estresante, que no tenemos más remedio que ponernos las pilas automáticamente. Hay que recuperar a la señora, la pobre mujer que necesitaba una prótesis en el cráneo, hay que recuperarla. Y eso no hace necesariamente que tengamos que ponernos en marcha inmediatamente. ¿Paco Artiles opina lo mismo? Sí, yo opino igual que Amos. Hay algo que yo creo que yo vivo. Psicológicas, ¿no? la pandemia. El sanitario, yo lo he vivido en mi trabajo, ¿no? Yo no he cerrado mi centro, somos servicios esenciales y por lo tanto los primeros 15 días había una sensación de miedo ante la situación que se nos venía y al mismo tiempo responsabilidad de no transmitir ese virus a ningún familiar, pero al mismo tiempo una sensación de frustración en el sentido, yo me imagino que mis compañeros en hospitales donde cada día ve morir gente, eso es tremendo, ¿no? Frustración en la acción social, en la acción sanitaria que estás haciendo. ¿Y cómo se combate, Paco? Pues... como decíamos, yendo al día a día, metiéndonos en el... Tienes que aceptarlo, porque tienes que estar tranquilo y consciente de que has hecho lo que has podido y esa satisfacción en el trabajo es lo que te lleva a seguir adelante porque tienes que hacerlo y porque eres profesional de esa materia, ¿no? Alexis, mientras veíamos el reportaje decías que tú has tenido casos personales o casos muy cercanos, por lo menos. Sí, pero quizás para no entrar tanto en ese nivel de detalle, coincido con todos los anteriores contertulios. Quizás lo más importante en este momento es recordar el ritual más antiguo que ha existido en la humanidad. Desde las civilizaciones de decenas de miles de años que hemos encontrado en yacimientos, hasta las civilizaciones modernas actuales, incluso las indígenas. El único ritual que siempre se repite, ¿sabes cuál es? No. El duelo. El duelo, igual si lo hubiera pensado un poquito hubiera acertado, ¿eh? El duelo es el único ritual que te permite cerrar una herida y pasar a una nueva etapa. Es el negro que que transitas antes de empezar a ver los colores. Nadie que entre en una depresión, porque yo no estoy exento también de mis emociones. Yo he vivido una adolescencia con momentos con altibajos. Transitar a través de emociones difíciles requiere de enfrentarlo. No podemos darle la espalda a la realidad porque te atrapa en el sueño, te atrapa mientras no te das cuenta, te está comiendo emocionalmente y un día entras en algún lugar y dices, pues no sé por qué tengo esta crisis de ansiedad. Me ha pasado. Tengo un hermano médico que entendía y me hablaba mucho de estas cosas. Falleció. Y mi hermano, que falleció hace 12 años, a toda la familia nos ha costado mucho. Era médico. Vivía lo que comentabas antes, ¿no? Gente que fallecía. Y él siempre me hablaba de este tema. A día de hoy, cada hermano lo ha enfrentado de una manera diferente. Hay algún hermano que no ha hecho el duelo, hay algún hermano que vivió en Irlanda y conoce el ritual del duelo de Irlanda, que es beber y beber cerveza hasta emborrachar y contar chistes. Cada ritual es diferente. Está claro. Y tengo una madre que nunca lo va a superar.
Entonces... Quiero conocer también la opinión de Jesús Sánchez Martos. Jesús. Sí, Miguel Ángel, vamos a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con todos vosotros. No llega a ser una depresión clínica, pero sí que existen síntomas de ansiedad, de estrés y de posible pseudodepresión. Estamos hablando del virus de la crueldad. Ha sido cruel con los pacientes, con los fallecimientos y no poder hacer el duelo, y es cruel, y sigue siendo cruel con los profesionales, pero no solamente con los profesionales sanitarios, con todos los trabajadores del sistema sanitario, porque tenemos que decirle a nuestros seguidores del programa que todos los trabajadores del sistema sanitario también lloramos. Lloramos de impotencia, lloramos cuando se nos va un paciente, lloramos cuando no tenemos un respirador, lloramos cuando sabemos que no tenemos un traje de protección y sabemos que tenemos que volver a casa con el riesgo de poder contagiar la enfermedad a la familia. Esto, lógicamente, traerá muchos cuadros del síndrome de estrés postraumático. Bueno, para todos ellos, hoy por lo menos sabemos que se les va a conceder a todos los sanitarios, a todos los trabajadores del sistema sanitario, no solamente a los profesionales, también a los celadores, también a las administrativas que están en admisión, a todos los trabajadores del sistema sanitario público y privado, ese premio muy merecido, primero Princesa de Asturias a la Concordia. Eso no va a quitar este estrés postraumático, pero por lo menos hace que valoremos toda la sociedad el trabajo que se ha realizado con esa gran vocación de los trabajadores del sistema sanitario público y privado. A todos ellos, mi sincera enhorabuena. Pues está claro, gracias Jesús, que ese premio a la concordia, a todo el sector sanitario es unánime, un reconocimiento unánime de todo el país. Vamos a hacer nuestro primer alto en el camino, una pausa muy breve para la publicidad, pero es muy posible que Canarias entre la próxima semana en la fase 3 de la desescalada. A la vuelta de la publicidad les vamos a contar cómo está la situación en estos momentos en el archipiélago, en el número de contagios y qué implicaría ese nuevo paso en la desescalada, esa entrada en la fase 3. Hasta dentro de un segundo. 11 y 12 minutos de la noche, estamos en directo aquí en Televisión Canarias, en Fuera de Plano, analizando la situación de la pandemia, cómo ha cambiado el mundo que teníamos antes del 14 de marzo y el mundo que nos vamos a encontrar ahora. Cada semana hacemos un repaso de cómo está la situación. Queremos contarles que Canarias sigue manteniendo ahora mismo bajo control el virus. En la última semana solo se han registrado 17 nuevos contagiados. Hoy el total de casos activos acumulados asciende a 2.369, mientras que las personas hospitalizadas siguen descendiendo hasta las 29. Con esos datos encima de la mesa es muy posible, Wendy, que todo el archipiélago se encuentre en la fase 3, y decimos muy fácilmente fase 3, pero menos. Sí, pero hemos hablado de la 1, de la 2. ¿Qué significa, Wendy, la fase 3? Muy buenas noches a todos. Pues vamos a verlo precisamente en este informe. Como saben, los buenos datos sobre la incidencia del virus en las islas nos podrían permitir subir otro peldaño más. Si nada se tuerce, el próximo lunes le decimos adiós a la segunda fase para situarnos en el último estadio de la desescalada, como decía Miguel Ángel, la fase 3. En este periodo, el gobierno autonómico recupera sus competencias y asume la plena gobernanza para gestionar la desescalada. El Ejecutivo Canario, con este nuevo escenario, ha anunciado hoy mismo que la movilidad entre islas será libre a partir de la próxima semana, aunque aún tendremos que esperar a que finalice la fase 3 para que vuelvan los viajes entre comunidades autónomas. Canarias también podrá determinar el ritmo de la desescalada, es decir, no será el gobierno central el que decrete cuándo terminen las restricciones, sino que quedará a criterio de las islas pasar definitivamente a la nueva normalidad. Esta nueva fase que pretendemos inaugurar el lunes supone además nuevos alivios. Las reuniones podrán ser de hasta 20 personas y se acaban las franjas horarias para pasear y que hasta ahora pues estaban reservadas en función de cada colectivo. En esta nueva rutina social también hay novedades en los bares y restaurantes, donde ya se podrá consumir en la barra siempre que se garantice una distancia de 2 metros. Y si por el contrario prefiere consumir en la terraza, se amplía su aforo hasta el 75%. La oferta de ocio se completa con la apertura de discotecas y locales nocturnos porque vuelven a abrir sus puertas, aunque, eso sí,
limitando su aforo a 1/3 de su capacidad. También abrirán de nuevo los bingos, casinos y salones recreativos, mientras que los cines, teatros y auditorios podrán ampliar su aforo hasta el 50% de su espacio habitual. La misma capacidad límite que tendrán también los comercios, y lo que usted decide pues es ir de compras. Y un alivio más, los centros comerciales podrán abrir sus zonas comunes, aunque con la restricción del 40% de aforo, y los mercadillos podrán estar operativos con la mitad de los puestos. Como ven, se abre el abanico de posibilidades que nos lleva a la denominada nueva normalidad, Miguel Ángel, aunque siempre volvemos a apelar a la responsabilidad y a seguir manteniendo esas medidas sanitarias y de prevención. Esas las tenemos metidas a fuego, grabadas a fuego en la cabeza, lavarnos las manos y mantener la distancia, gracias Wendy, de seguridad. Paco Artiles, médico, ¿estamos preparados para ir a la fase 3? Sí, claro, en Canarias seguro. ¿No tienes ninguna duda? No, no tengo ninguna duda. Hemos sido un territorio de lujo, por así decirlo, en esta pandemia. Y dentro de Canarias, las islas no capitalinas, todavía más. Fuerteventura, de donde yo vengo, tiene 0 fallecidos. Eso es una, digamos, una fortaleza que nosotros tenemos que exhibir en el mundo y recuperar ese sector turístico, ¿no? Canarias fortaleza, Fuerteventura 0 fallecidos. Amos, hace tan solo unas horas se han comunicado los datos de la segunda oleada de ese gran estudio de cero prevalencia. Los estudios confirman, los resultados confirman que Canarias sigue siendo una de las regiones con menos incidencia del COVID. Solo un 2,7% de la población del archipiélago tiene anticuerpos, por lo que estaríamos especialmente expuestos ante un rebrote. ¿Es así? No, no debe ser esa la lectura, debe ser toda la contraria. Tenemos tan pocos seropositivos en función de que hemos trabajado muy bien y se ha conseguido romper la cadena de contagio. Tenemos que ser conscientes que cuanto el valor del 2,5 que tenemos en estos momentos fuera más alto, eso vendría acompañado de un mayor número de fallecimientos, un mayor número de hospitalizaciones, un mayor número de ingresos en UCI. La posibilidad de llegar a una inmunidad natural colectiva, que era una estrategia que se siguió en algunos países pensando que cuanto más enfermos más llegábamos a esa inmunidad colectiva, nos tendría que situar en un contexto de un 70% de las personas seropositivos. ¿Cuántos muertos significa eso? O sea, es absolutamente inaceptable. La inmunidad colectiva únicamente la conseguiremos cuando tengamos la vacuna. Mientras tanto, hay que seguir actuando, rompiendo la cadena de transmisión. Con tener esas cifras tan bajas de cero prevalencia. Sí. Hombre, yo creo que lo que representa, lo que significa es que hemos conseguido romper la transmisión en nuestra tierra, y eso nos tiene que llenar de satisfacción. Y hay que seguir en esa línea. Recordamos el caso del hotel H10. Sí, en el sur de Tenerife. Brillante. O sea, que el sector turístico tuviera la capacidad de dar una respuesta contundente, decidida, y que los turistas al salir dijeran, yo quiero volver el próximo año porque ha sido una experiencia magnífica. Para mí es la demostración la mejor de carta que de presentación, sabemos hacer las cosas bien. Hay otra parte sanitaria que me preocupa bastante, Paco. Para la fase 3 la actividad hospitalaria se va a recuperar plenamente en consultas externas, en pruebas funcionales, además también en intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, esta pandemia ha afectado de lleno, lo veíamos antes en el reportaje, a un sistema que ya acumulaba retrasos. Los retrasos, al estar cerrados prácticamente los hospitales o dedicados a combatir el COVID, han aumentado las listas de espera. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Tendremos que convivir durante todo el año con listas de espera más largas? Yo estoy convencido que no. Yo estoy convencido, y además me parece que el aumento en días con respecto a lo que estuvo comparativamente con 3 meses de poca actividad tampoco ha sido un desastre absoluto, ¿no? Yo creo que Canarias tiene un sistema público suficientemente potente como para solventar esta situación, y por lo tanto yo creo que tenemos que ser esperanzadores, ¿no? En este sentido, y estoy convencido que el sistema va a regular esto rápidamente, ¿no? Vamos, que se mueve en el mundo sanitario, también está convencido de que no vamos a tener que soportar larguísimas listas de espera por esta situación, por este contratiempo. Bueno, llamar contratiempo al COVID me parece a lo mejor un poco ligero, pero... No, yo creo que los recuperaremos claramente porque tenemos un motor fundamental en nuestro sistema sanitario, que son los profesionales, y estoy convencido que lo recuperaremos. De todas maneras, si me permites una anotación.
El hecho de que estemos con un mayor número de listas de espera en estos momentos es fruto de que hemos convivido con una situación, vuelvo a repetir, inédita y excepcional. Y en este caso ha primado la intervención de salud pública sobre la intervención asistencial porque era necesario. Y sin embargo la estructura de salud pública es la más débil que tiene el sistema sanitario, la más debilitada. A mí me gusta siempre reforzar la siguiente idea cuando tengo la oportunidad de hablar con algún político, que como los beneficios objetivos de la salud pública no se perciben de manera inmediata, sino a largo plazo, cuesta convencerlos de que hay que invertir en salud pública. Y de esa perspectiva, el planteamiento que yo les hago siempre es el siguiente. A lo mejor crees que invirtiendo en salud pública no ganas elecciones, pero yo te aseguro que si no inviertes las pierdes. ¿Por qué? Porque las crisis que realmente causan pánico, causan distorsión social, son las de salud pública. ¿Y cómo le miran los políticos cuando les dice eso? Pues, ¿Cuál es la reacción que suele encontrarse? Tienes razón, pero normalmente como son políticos después no. Hay una persona que ha sido consejero de Sanidad, en este caso de la Comunidad de Madrid, que nos acompaña esta noche, que es Jesús Sánchez Martos. Jesús, nos interesa muchísimo conocer tu opinión sobre esta situación, ¿no? Sobre estos retrasos o esta ampliación de las listas de espera, prácticamente, entiendo, en todas las comunidades del país. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues te diré claramente que yo estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. Los políticos hoy todos parecen que saben de salud pública, todos dicen que sí. Cuando pase esto volverá a pasar lo que ha pasado siempre y lo que pasó con la gripe A, con el aceite de colza, con tantas y tantas cosas. La salud pública seguirá siendo la hermana pobre de la sanidad para los políticos, no están convencidos, ojalá que con esta crisis estén convencidos, y ahora viene la parte asistencial de las listas de espera. Bueno, yo como consejero de Sanidad, cuando llegué a la Comunidad de Madrid, abrimos todos los quirófanos por las tardes y entonces retiramos todas las intervenciones quirúrgicas que se hacían en la medicina privada, porque la sanidad pública tiene poder para poder hacerlo. Pero en este caso, si yo estuviera con la responsabilidad de la consejería, tendría que decir en el Gobierno que había que invertir para seguir trabajando con la sanidad privada. Pues claro que sí, si ha habido un retraso importante tenemos que recuperarlo. ¿Cómo? Pues trabajando, optimizando al 100% los hospitales públicos con los quirófanos abiertos todas las tardes y contratando, lógicamente, los servicios de la sanidad privada, porque el que no tiene culpa es el ciudadano. Si a eso algunos le quieren llamar privatización, están en su derecho, aunque no tiene ningún rigor. Se trata de colaboración público-privada y la pública lo primero que hay que hacer es optimizar al 100% los recursos. Bueno, gracias por tu opinión, Jesús. Hablabas de colaboración, yo tomo prestada la palabra y utilizo la palabra colaboración para hablar de la colaboración ciudadana, porque a medida que hemos ido saliendo a la calle hay gente que se ha relajado bastante y que se está olvidando de las medidas. No nos cansamos de decir que hay que mantenerlas a rajatabla. Ojo con relajar esas precauciones a partir del próximo lunes, porque las fiestas imprudentes y los botellones que muchos jóvenes están organizando en nuestro país, también en Canarias pueden ser, como decimos, un foco de rebrote que nos ponga en peligro a todos. Wendy, eso nos guste o no, es así, y hay gente que está organizando botellones, que está organizando fiestas y que se está olvidando un poquito del resto. Está relajando un poco, estamos bajando la guardia y no es precisamente a eso lo que apelamos, y lo vamos a ver en imágenes a continuación. Ahora que estamos a las puertas de avanzar una fase más en la desescalada, es cuando los peligros de rebrotes aumentan. Y ya los virólogos lo advierten, incumplir las normas sanitarias está siendo la principal causa del aumento de los casos de coronavirus. Y ahora, fíjense en estas imágenes. Estos jóvenes de Asturias fueron denunciados por celebrar un botellón sin guardar las distancias, como están viendo, de seguridad y sin usar mascarillas. Una situación que también se ha dado en Canarias. El pasado fin de semana, 13 jóvenes bebían en la calle sin ningún tipo de protección en Santa Cruz de Tenerife. Y si la celebración de botellones ya está cuestionada, ahora existe un riesgo añadido al convertirse en grandes focos de contagio. Según explican desde la asociación Dual, hay que tener especial cuidado con las estampidas de los jóvenes hacia los botellones y las fiestas clandestinas tras el confinamiento. Ahora, ¿qué es lo que nos tememos? Que se produzca una sobrereacción compensatoria, es decir, que pasemos de una intensa restricción a una especie de desescalada en el desenfreno. Está pasando en cosas tan simples como los paseos o el deporte en población normal.
Es decir, gente que no ha paseado nunca sale a pasear, gente que nunca ha hecho deporte ahora hace deporte. Tememos que esto sirva de contagio a los menores y que en ese sentido pues se celebren botellones y ellos salgan también un poco en estampida. Desde esta asociación se reconoce que el confinamiento ha sido especialmente duro para los jóvenes, una situación que les puede llevar a recibir presiones desde su entorno de amistades. ¿Qué influencia van a tener o qué tipo de mensajes persuasivos van a tener por parte, o disuasorios por parte de sus amigos? Hay que recuperar el tiempo perdido, no seas un mojigato, no te quedes en casa, has perdido 3 meses de tu vida, no pierdas a tus amigos. ¿Qué haces? ¿Te vas a quedar con tus hermanitos y con tus papás todo el verano? Para evitar que los jóvenes cometan imprudencias, ¿cuál es la recomendación para los padres y madres? Escuchen. Que hablen mucho con sus hijos y, una vez más, que hablen con ellos anticipando a qué tipo de riesgos se van a enfrentar enseguida. Y uno de los riesgos a los que se van a enfrentar enseguida es que van a ser tentados. Sus hijos van a ser tentados por sus amigos para que celebren un botellón, para que participen en la celebración de un botellón, ¿vale? Y además lo van a hacer con un pretexto poderoso. Este año no va a haber fiestas en los barrios ni en los pueblos y hemos estado 3 meses encerrados en casa. Tenemos que recuperar el tiempo perdido y tenemos que ganar o cultivar o lograr tener la fiesta que no hemos podido tener ni vamos a tener en adelante. Pues ya lo ven, creen recuperar el tiempo perdido, acudiendo a fiestas o botellones sin respetar las medidas de seguridad, les puede llevar a poner en riesgo su salud y también la de quienes les rodean. Nosotros podemos entender perfectamente que tenemos ganas de salir, pero siempre manteniendo esas distancias de seguridad, además que es un compromiso social, un compromiso de todos. Todos tenemos ganas de salir a la calle. Es verdad que es más complicado a veces contener a los jóvenes. Muchas gracias, Wendy, por esos datos. Las imágenes, Marta, ponen... preocupan cuando las ve, cuando uno las ve, ¿qué piensa en eso de nos vamos a extinguir como se circula por el WhatsApp? Otras imágenes, los jóvenes han estado participando súper activamente en todo el trabajo solidario durante el confinamiento. Y yo creo que... Es verdad que solo por unas imágenes no se puede juzgar a todos los jóvenes, pero y no podemos ofrecer la idea, porque por ejemplo, la fiesta de los aristócratas en Córdoba no eran los jóvenes, eran familias. Las familias en Granadilla, fue un encuentro familiar. Yo creo que el mensaje tiene que ser que nadie puede descuidarse. No podemos ir hacia los jóvenes a pero bueno, generar... nada más que en defensa, no es criminalizar a los jóvenes, pero sí que es verdad que las imágenes de botellones han recorrido toda España. Basta entrar en internet o ver Pero a lo mejor hay que decirle a los jóvenes que ellos han sido capaces de hacer mucha solidaridad. Y que va por ahí el cambio de Pero decir ¿cómo se les convence? que sean Es lo que te solidarios. pregunto. ¿Cómo se les convence a los jóvenes? ¿Es posible? Yo creo que sí. ¿Y cómo? Bueno, por un lado, haciéndoles ver la realidad, dando conocimiento de que ha habido jóvenes víctimas también, por ejemplo, cosa que no se transmite mucho, y después que creer en su capacidad de agencia y de su capacidad de ser agentes del cambio del mundo, y uno de los elementos en este momento del cambio del mundo es darnos cuenta de que si hacemos algo podemos perjudicar al de al lado, ¿no? Yo creo que la gente joven en situaciones críticas, en la transición y en momentos críticos han sido capaces de creerse el cambio, de creerse agentes que pueden tomar las decisiones sobre cómo puede funcionar el mundo, ¿no? No podemos mostrarlos como solamente el botellón, porque esos son grupos muy aislados y concretos, ¿no? Vamos, eres experto en epidemiología. Las fiestas privadas con amigos o con familiares también pueden convertirse, lo hemos visto en algunos casos, en un foco de rebrote. Es importante seguir recalcando que la distancia de seguridad hay que mantenerla incluso en las fiestas privadas, en las fiestas de cumpleaños, en las fiestas familiares. Es fundamental transmitir la siguiente idea. Estamos muy bien, estamos avanzando en el control de la pandemia, pero la pandemia sigue ahí. La pandemia se solucionará cuando haya una respuesta global. Desde esa perspectiva no podemos bajar la tensión, no podemos bajar la guardia, porque corremos el riesgo de volver a la casilla de salida. Y desde esa perspectiva el mensaje que tenemos que trasladar es el de pedirle a la ciudadanía
englobo a los jóvenes evidentemente, ese ejercicio de responsabilidad tan magnífico que han venido desarrollando en el ámbito del confinamiento domiciliario, ese ejercicio de responsabilidad y de solidaridad hacia los más vulnerables. Y a los jóvenes lo que hay que transmitirles como sector que quizá esté más necesitado de volver a recuperar parte del tiempo que han perdido durante estas 2 semanas de confinamiento, hay que hacerles ver que a lo mejor no tanto por ellos, porque el impacto clínico que tiene la enfermedad en ellos no es importante, pero sí por sus padres, por sus abuelos, por los seres que quieren. Tienen que tener cuidado y mantener de manera totalmente intensa las recomendaciones que se hacen en el ámbito sanitario, por ellos y por los que más quieren. Y por el miedo a algo que nos hemos preguntado todos en algún momento a lo largo de este tiempo, y es, ¿habrá o no un nuevo repunte del virus? Los expertos, esa es la gran verdad, no terminan de ponerse de acuerdo. Unos dicen rotundamente que sí, otros que es probable, y algunos incluso niegan la mayor y aseguran que el virus, Wendy, es un dato nuevo, que el virus se ha debilitado. Es el caso de un informe que se ha publicado muy recientemente en Italia. Pues sí, precisamente vamos a ver unas declaraciones que han generado polémica en mitad de todo este debate de la desescalada, de este camino a la nueva normalidad. El doctor Alberto Sangrillo, uno de los médicos más reconocidos de Italia, también llamado popularmente el médico de Berlusconi, ha levantado ampollas con unas polémicas declaraciones en las que asegura que desde el punto de vista clínico el virus ya no existe. Con esta rotundidad lo decía durante una entrevista. 31 di maggio e circa un mese fa sentivamo gli epidemiologi dire di temere grandemente la fine del mese e l'inizio di giugno per una nuova ondata e chissà quanti posti di terapia intensiva da occupare. In realtà il virus praticamente dal punto di vista clinico non esiste più. Yo no entiendo italiano, pero creo que se ha escuchado bastante clarito. Como era de esperar, sus declaraciones han desconcertado a las autoridades sanitarias del país, que inmediatamente aclararon que se trataba de unas apreciaciones equivocadas. Para aclarar esta polémica, nos hemos puesto en contacto con el prestigioso epidemiólogo canario Lucas González, residente en Escocia, para preguntarle si comparte las afirmaciones de este médico italiano sobre la existencia del virus, y esto nos ha dicho. No comparto la rotundidad. El virus sigue existiendo, sigue ocasionando casos de enfermedad, y la sensación que tenemos muchos es la contraria. Es que si quitamos el pie del freno, acelera, porque esto va a durar. Lo normal es que dure. Y la situación actual invita a que seamos prudentes. ¿Sigue vivo el virus? Estoy convencido de que sí. No hay muchos motivos para pensar que el virus se va a apaciguar porque haya buenas temperaturas. En este momento hay que temerse que la posibilidad de que haya brotes en verano sigue existiendo. No podemos bajar la guardia. ¿Cabe la posibilidad de que el virus pueda mutar y cambie su comportamiento? Tiene una capacidad de mutar que es menor que la del virus de la gripe. El virus de la gripe muta más rápidamente. Y este parece que es relativamente estable. No tiene por qué ser necesariamente más benévolo al principio. Y estamos muy al principio en cuanto a número de gente que ha pasado la infección. ¿Reúne otoño todos los condicionantes y alicientes para que pueda haber una nueva oleada, como vaticinan muchos? Ahí depende de dos cosas. Una es si el virus en este momento de la epidemia en el que hay poca gente que lo ha pasado tiene un fuerte componente estacional o no. Si no lo tiene, puede dispararse en verano. No tiene por qué esperar al otoño. Si tiene un componente, entonces se dispararía en otoño. ¿Crees que el virus está perdiendo fuerza? No. No tengo ningún motivo para creerlo. No creo que haya motivos para creerlo. Creo que la bajada en el número de casos donde está ocurriendo, que no es en todo el mundo, no es porque el virus se esté atenuando, sino porque nuestras medidas están teniendo efecto y le estamos cogiendo el truco a hacer las cosas mejor. Si no llegamos a tener a corto plazo ese tratamiento, esas vacunas, y no tuviéramos esa inmunidad de rebaño que es tan complicado, ¿puede desaparecer el virus? Porque sí seguimos haciendo las cosas bien. Hay algunos países de forma aislada que han conseguido
prácticamente eliminar el virus de su territorio. Nuestro problema es que estamos en un mundo que es por definición global, en el que nos van a venir gente de otros lados, turistas, pateras, nuestra familia que nos viene a visitar. Toda esa gente puede traer el virus a nuestro territorio con todo el cariño del mundo. Tenemos que estar preparados para detectar y apagar los fuegos cuando ocurran, en cuanto ocurran. Ya lo han escuchado, el virus sigue vivo, no hay que bajar la guardia y no cree que este virus se haya debilitado y, como han escuchado, tampoco comparte las declaraciones de Alberto Sangrillo. No sé qué opina la mesa. Pues lo voy a preguntar porque había más de uno que estaba haciendo como un suspiro cuando oía las declaraciones. Vamos a ver cuál de ellos. Gracias, Wendy. Amos, además que me parece una irresponsabilidad manifiesta lanzar mensajes de ese tipo, porque da una falsa sensación de seguridad a un montón de personas que pueden caer en la bajada de guardia, en la detención. Yo podré decir que el virus ha perdido fuelle cuando haya evidencia científica que lo constate y lo demuestre, no en base a la apreciación personal de un profesional que lo suelta ante una cámara de televisión. Por el amor de Dios, que estamos hablando de un problema muy serio, de una pandemia. Apliquemos el conocimiento, el rigor científico y desde esa perspectiva, cuando menos mensajes equívocos se lancen a la población, mucho más conseguiremos avanzar en el control del problema. Paco Artiles. Estoy totalmente de acuerdo con Amos. Vamos a ver. El virus puede mutar, sí. Probablemente habrá hecho mutaciones insignificativas que no lleven a que ese virus tenga propiedades biológicas distintas. El virus puede tener propiedades biológicas distintas y sería una cepa diferente cuando las mutaciones son significativas. Todas las células, cuando se dividen, tienen mutaciones pequeñas, pero no son significativas. En este momento no hay ninguna aclaración científica, ningún artículo, nada que nos diga que el virus ha mutado. El virus sigue siendo el mismo y si hubiese sido menos peligroso, tenía que haber mutado y dar una cepa menos peligrosa. Eso no se ha producido, por lo tanto el virus sigue siendo el mismo y hemos sido nosotros los que hemos frenado al virus. Si nosotros, como decía el reportaje, quitamos el pie de ese freno, el virus va a coger otra vez fuerza y va a ser otra vez mortal, ¿no? Bueno, son las opiniones de Amos, también de Paco Artiles. En Madrid, ¿qué opina Jesús Sánchez Marto sobre esto? ¿El virus se ha debilitado, Jesús? Bueno, me he quedado perplejo, pero ya estoy acostumbrado. En fin, el señor Sangrillo pues en fin, lo que hay que hacer, fijaros lo que hay que hacer para conseguir, pues eso, la preponderancia dentro de los medios, las audiencias, el protagonismo. Y hablábamos antes de los jóvenes y no tan jóvenes, de los incumplidores que ponen en riesgo la vida de todos. ¿Qué es más peligroso? ¿Las declaraciones de este señor o la actitud de los que no cumplen? Yo, sinceramente, creo que es muchísimo más peligroso permitir, tolerar y aceptar declaraciones como el señor Sangrillo, porque esas declaraciones son las que hacen que muchos jóvenes y no tan jóvenes le crean a él más que a todos los demás y puedan tomar esa actitud. De todas formas, por cierto, solamente aportar que los jóvenes pueden hacer mucho por los jóvenes, y lo están haciendo en muchas ocasiones. Son los youtubers y los influencers positivos, como yo les pido a mis alumnos desde el principio de esta pandemia. Ellos también pueden lanzar mensajes positivos en sus cuentas de Twitter, en el YouTube, en sus amigos. Igual que el otro dice, ¿te vas a perder el verano? Y puedes contestarle, hombre, el verano a lo mejor sí, la fiesta sí. A quien no quiero perder es a mi abuelo. Demoledora la sentencia, gracias Jesús. Hay una lucha a nivel mundial, una lucha, una carrera, creo que es más acertada la palabra, por buscar vacunas contra este virus. Parece que en distintos países, en China, en Estados Unidos, esos estudios están bastante avanzados. También el ministro de Ciencia, Pedro Duque, decía hace unos días que, bueno, que tardaremos aún algunos meses en averiguar si esas vacunas pueden o no funcionar. ¿Cuándo crees, como experto en la materia, que podría haber una vacuna efectiva? Y a partir de ahí, ¿cuándo podría comercializarse? Sí es verdad que hay líneas de investigación que están ya en fase 2 de ensayos clínicos que son muy prometedoras. Pero las vacunas son productos extremadamente complejos, que necesitan forzosamente que garantizar dos aspectos clave. Uno, la eficacia normal, como en cualquier producto biológico, cualquier fármaco, y otro es la seguridad.
Una vacuna no se utiliza para reparar un daño, sino todo lo contrario, para prevenir un daño. Y esto hace que los clientes potenciales de la recepción de la vacuna sean poblaciones sanas, sujetos sanos usualmente. Y esta tiene que hacer forzosamente que las garantías de seguridad sean la clave. Por lo tanto, los ensayos clínicos, las muestras que se utilizan en personas son amplísimas, muy superiores a las de cualquier fármaco de tipo más convencional. Eso es la primera fase. Pero luego hay otro problema, que es la producción. Estamos hablando de un producto biológico que requiere un proceso también complicado de producción. Y estamos hablando en estos momentos de millones y millones y millones de dosis necesarias, muchísimas. Y más, si la vacuna resultante resulta que requiere 2 dosis para completar una pauta completa de protección, pues van a hacer falta millones y millones y millones por 2. Con lo cual el proceso es muy complejo. Por lo tanto, yo vacuna disponible para la población que la necesite antes de un año, año y medio, a lo mejor para el verano del 2021. Estás hablando ya de fecha de comercialización, verano 2021. Sí, de estar disponible en principio para la población que la necesite. 40 segundos, porque nos tenemos que ir a publicidad, Paco Artiles, pero nos interesa conocer tu opinión. Hay investigaciones que hablan de seroconversión. Recuerdan que tenemos la gamma-globulina antitetánica y no es la vacuna, ¿no? Aquí en Valencia hay investigaciones sobre anticuerpos que podemos inyectar para dar una semana, un mes, mes y medio de protección, que no es la vacuna, sino que hablamos de seroconversión. Eso también está en investigación. Bueno, muchas gracias por la brevedad, has ajustado al tiempo. Fíjense, se estima que cada paciente de COVID-19 podría llegar a contagiar hasta 7 personas, pero ¿sabían que alguien con sarampión puede llegar a infectar hasta 18? Bueno, pues ahora me dirán que ¿por qué hablo de todo esto? Pues porque con el confinamiento se han dejado de poner muchas vacunas para enfermedades que dábamos por erradicadas en nuestro país, pero que ahora podrían volver. Y una de ellas es precisamente el sarampión. Enseguida vamos a hablar de todo ello con Jesús Sánchez Martos, va a ser en unos minutos. Vamos a publicidad, regresamos y se lo contamos. Será enseguida. Lo prometido es deuda, seguimos aquí en Fuera de Plano, en Televisión Canaria, hablando de esta pandemia del coronavirus y de cómo hay que combatirla. El confinamiento ha ocasionado que muchos ciudadanos hayan dejado, como decíamos, de acudir a sus centros de salud para recibir las vacunas que tenían marcadas en sus cartillas. De seguir esta tendencia, enfermedades que hasta ahora estaban bastante controladas en España podrían volver a irrumpir. Jesús Sánchez Martos, ¿esto es así? Bueno, sí, así es, claro que sí, lleváis toda la razón. Todos los estudios demuestran que en estos 2 meses se ha disminuido un 30 o un 35% el cumplimiento del calendario de vacunación. Bueno, en fin, esto ha ocurrido, pero no solamente porque la gente que ha tenido miedo de ir a los centros de salud, como sigue teniendo miedo de ir a los hospitales, pero también con la confusión, la incertidumbre que ha provocado ese miedo, porque también muchos centros de salud han cerrado, a pesar de que estaban los pediatras, pero los papás no lo sabían y tenían miedo de salir. Además, no se permitía salir, etcétera. Todo eso ha traído que muchos padres se relajen en el cumplimiento de las vacunas, pero han sido 2 meses nada más. Yo he hablado esta semana con la Sociedad Española de Pediatría, con la asociación y con el director o el responsable de la campaña de vacunación, y hombre, no está muy de acuerdo en lo que dice la OMS. La OMS lanza un mensaje también para todos los países pobres, donde no llega la vacuna, donde además de haber poca vacuna no se cumple, y claro que puede existir un brote de la polio. Aquí en España es difícil. Ahora bien, el sarampión sí, claro que sí, el sarampión, como tú bien has dicho, Miguel Ángel, tiene un poder de contagio 5 o 6 veces mayor que incluso el que tiene el virus de la COVID-19. Por eso es importantísimo que recordemos a los papás la importancia que tiene el calendario de vacunación, sobre todo en los 15 primeros meses, porque ahí están las vacunas más importantes y entre ellas está el sarampión, la tosferina, la meningitis. Por cierto, se habla mucho de los niños y yo tengo que intentar recordar que las mujeres embarazadas tienen que vacunarse entre la 27 y la 36 semanas del embarazo de la tosferina. Eso sí salva vidas. En esa vacuna,
la mamá está trasladando los anticuerpos contra la tosferina al niño a través de la placenta y el niño nace vacunado y por tanto disminuye esa mortalidad tan importante de la tosferina. Yo simplemente quiero recordar a los papás que estamos a tiempo todavía, que tenemos que seguir cumpliendo el calendario de vacunación, que tenemos uno de los mejores calendarios de vacunación de todo el mundo. Ojalá que hubiera un solo calendario de vacunación en toda España, pero eso me parece que no sé si va a ser posible después de esta pandemia. Fundamental, la vacuna de los niños con 15 meses, por favor, que los cumplan. Después, 10 o 12 años son los refuerzos y la mujer embarazada 27, 36 semanas. Y, por supuesto, no se relajen ahora que viene el verano, porque, claro, bueno, después del verano les vacunamos. No, no, no. Están ya abiertos los centros de salud, los pediatras están esperando, las enfermeras, vacúnenlo. Solamente un detalle curioso, fíjense, estamos hablando ahora mismo de la COVID-19, habéis empezado vuestro gran reportaje, Miguel Ángel, con los colores y con la historia, ya os habéis acercado a la historia. Yo quiero terminar acercándome a la historia, porque 3 siglos han hecho que hoy vivamos muchos más años. Y esto es importante también para los jóvenes. Lo primero fue la primera vacuna del mundo, la viruela, por Jenner en 1796. Y de esa vacuna estamos aprendiendo tanto. La segunda, algo tan sencillo como la higiene de las manos. Semmelweis demostró que por lavarse las manos disminuía la mortalidad de las mujeres embarazadas. Y eso fue en 1847. Y después, el gran descubrimiento de la penicilina por Fleming. Bueno, pues esos 3 descubrimientos, la vacuna, la higiene de las manos y los antibióticos, es lo que estamos haciendo ahora contra la COVID. Es curioso, porque esos 3 no son descubrimientos programados, planificados, sino son de lo que se llaman serendipias de la medicina. Es decir, que son las casualidades como se descubrieron ellas. Ahora también hay un grupo, yo creo que de negativistas que intentan, o antivacunas, que intentan decir que la vacuna de la gripe es la que ha afectado a los mayores y por eso han muerto tantos mayores. ¡Qué incongruencia! La vacuna de la gripe se le pone precisamente a las personas mayores y el virus ha afectado más a las personas mayores. Yo, desde luego, tendré que defender para este año la vacunación universal de la gripe para todo el mundo, profesionales sanitarios, fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado, para los mayores, los pequeños, para todos. Lo único que nos faltaba es que en octubre o en noviembre tuviéramos que combatir un rebrote de la COVID-19 con la gripe. Espero que seamos sensatos y utilicemos la vacuna de la gripe porque todavía no hemos cumplido ni el 70% de la vacunación de la población. Muchas gracias, Jesús, por esos recordatorios, importantes recordatorios de que siga abierto el calendario de vacunación. Amos, volvías a encogerte una vez más. Hasta ahora enfermedades como el sarampión no habían aparecido en escenas. ¿Qué consecuencias podría tener? Es que quería añadir además algo que me parece importante. Es cierto que ha habido una bajada de las coberturas vacunales como consecuencia de la aparición del SARS-CoV-2, pero es que, por ejemplo, en relación al sarampión, antes de la pandemia ya había problemas de brotes epidémicos de sarampión en países como Italia, Francia y Alemania. Ya las había. Por diversas causas. En primer lugar, por la pobreza y la marginalidad de determinados núcleos poblacionales que no tenían acceso al sistema sanitario y no podían vacunarse. Pero también por una cierta movimientos reticentes a la vacunación que no llevaban a sus niños a vacunar. Y esto además lo asocio con el problema de la pandemia haciendo la siguiente reflexión. Al inicio de la pandemia, desde nuestra perspectiva de país desarrollado, pensamos que era imposible que tuviéramos una enfermedad transmisible en nuestro medio con nuestro nivel de desarrollo que explosionara de manera pandémica. Y eso llevó a que algunos padres y madres decidieran no vacunar a sus hijos porque entendían que ya no era necesario. Ha llegado a poner todo en su sitio el SARS-CoV-2. Pero sí quería preguntar algo a lo que ha hecho Marta referencia a Jesús en su intervención, al movimiento antivacunas que está ganando cada vez más adeptos en todo el mundo. ¿Qué pasaría si se descubriera una vacuna y al final millones de personas decidieran no ponérsela precisamente porque ese movimiento antivacunas está ganando seguidores cada día que pasa? Lo triste de esos movimientos antivacunas es que se benefician de los que nos vacunamos, ¿no? Porque al final se crea esa inmunidad colectiva, efectivamente, gracias a la gente que se vacuna. Entonces, durante un tiempo a ellos escapan, ¿no? Pero rompe bastante todo el sentido de lo colectivo y de lo solidario y de lo social, por lo tanto, que tiene la problemática de la salud.
¿no? La gente no puede tomar esas decisiones sin tener presente que tiene un efecto social, ¿no? De todas maneras, si me permite, y acabo, no es un movimiento homogéneo, el movimiento reticente a la vacunación en nuestro país. Hay padres y madres que tienen dudas de por qué le voy a poner a mi hijo un producto biológico de una enfermedad que ya no se ve. A esos padres hay que convencerlos de que no se vean ahora, no quiere decir que no la volvamos a ver mañana, porque vivimos en un mundo globalizado y podemos volver a tener esos problemas. Y hay otros padres y madres que de una perspectiva algo más pseudo-ideológica deciden no vacunar a sus hijos porque entienden que eso no es lo natural. Como si fuera natural el tomar leche cruda y no pasteurizada, como si fuera natural beber agua sin potabilizar. Lo natural es aplicar el sentido común, el razonamiento científico, que es lo que permite avanzar a una sociedad. Eso es lo natural. Por eso lo correcto, lo adecuado, es no perder la vista nunca a las enfermedades transmisibles y cuando tenemos instrumentos de prevención frente a ellas, usarlos, como son las vacunas. Hay un colectivo al que se ha cuidado especialmente, al que se trató mal en un principio y se ha cuidado, o bueno, que ha estado en riesgo, que son los mayores. Los mayores lo han pasado mal, hemos intentado protegerlos de alguna de las maneras, y en Canarias los mayores que viven, lo cuento porque es otra de las noticias de la semana, los mayores que viven en residencias van a poder por fin recibir visitas después de más de 2 meses, que se dice pronto, sin ver a sus familiares. ¿Qué precauciones habrá que tomar para ir a esas residencias a ver a los mayores? Nos los va a contar nuestro compañero Pablo Chueca, que está con la directora de uno de esos centros. Buenas noches, Miguel Ángel. Las residencias de mayores ya caminan hacia esa nueva normalidad y para conocer todos los detalles nos encontramos en la residencia de mayores Vallesol Tenerife con su directora María José Requena. Muchas gracias por atendernos. Gracias, Pablo, y muchas gracias por venir. ¿Cómo han vivido los residentes estos casi 3 meses de confinamiento sin poder ver a sus familiares? ¿Se han llevado a cabo videollamadas o algún otro tipo de comunicación? Así es, hemos hecho videollamadas, les han escrito cartas que hemos compartido, les han hecho vídeos emotivos. El objetivo siempre que desde la distancia siguiesen unidos. Tras las restricciones aplicadas a este tipo de residencias, se reactivan las visitas de familiares, pero en condiciones específicas. ¿Qué duración tendrán y cada cuánto tiempo se podrán llevar a cabo? Las visitas ahora mismo serán una vez a la semana, de una duración de 1 hora, y será una persona sola la que pueda visitarles. ¿Y qué protocolos de seguridad tendrán que llevar a cabo esos visitantes que accedan al centro? Bueno, el protocolo es extenso, empieza por una limpieza del calzado para acceder al centro, luego un lavado de manos, tienen que tomarse la temperatura, tienen que firmar un documento de responsabilidad donde dicen que van a cumplir las normas, que no tienen sintomatología compatible con COVID y bueno, se trata todo de medidas preventivas que nos alejen del riesgo. ¿Habrá alguna zona determinada para esos encuentros entre los familiares y los residentes? Sí, en nuestro caso hemos determinado una zona, que es una zona externa, de patio, ajardinado, con el objetivo de que se pueda limpiar fácilmente entre una visita y otra. De todas formas, siempre puede haber excepciones y si algún día la climatología no acompaña, se puede hacer la visita en otra zona asignada para hacer la visita. Vallesol Tenerife en estos momentos es una residencia de mayores que no está al 100% de ocupación. ¿En qué condiciones se podrán llevar a cabo o efectuar nuevos ingresos, María José? Pues siempre con el objetivo de cumplir con la ley. Ahora mismo, para poder acceder a la residencia hay que traer una PCR negativa de menos de 24 horas desde que se emite el resultado y durante las 2 primeras semanas la persona que ingresa nueva es atendida en su habitación. Todos los servicios, alimentación, fisioterapia, psicología, médico, enfermería, todos los servicios se le proporcionan al residente en su habitación. María José, todas estas condiciones que hemos analizado, ¿durante cuánto tiempo crees que tendrán que implementarse? Bueno, yo creo que estamos viviendo una época de constante cambio. Cada semana tenemos que estar muy pendientes de cuáles son las normativas nuevas y nos vamos adaptando a ello, siempre cumpliendo y desarrollando protocolos que nos hagan estar lo más seguros posible.
Pues María José, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer un poco más a fondo esta realidad. Ya los he escuchado a Miguel Ángel y ahora es momento de que continúen nuestros contertulios en nuestra mesa de debate. Buenas noches. Gracias, Pablo. Buenas noches. Muchísimas gracias a Pablo por esa información que nos ha dado. Alexis, ¿qué precauciones habrá que tomar? En otras comunidades se ha podido visitar las residencias desde la fase 2, sin embargo en Canarias se ha esperado aquí por prudencia. ¿Crees que ha sido lo adecuado? Yo en ese tema no soy tan experto como lo puedan ser el resto de miembros de la mesa, ¿no? En cuanto a prudencia e imprudencia, y permíteme un poco que me desvíe un poquito de lo que estamos hablando, mayores, jóvenes o personas de edad intermedia, nos enfrentamos a una especie de carnet de conducir. En el carnet de conducir estás 2 meses, 3 meses, 4 meses aprendiendo un montón de normas y pautas de comportamiento para poder salir a la calle. Y ahora, marchas forzadas, nosotros tenemos que incorporar algunas de esas pautas. ¿A quién se le ocurriría ir circulando por el carril contrario o haciendo vaivienes? Cuando yo trato con un anciano a diario, y es cada vez que voy por una acera y me lo veo de frente. Y si no llevo la mascarilla, automáticamente me la pongo rápido, simplemente en ese instante renuncio a una parte de mi libertad. Yo digo, no, yo es que quiero ser libre. Yo voy sin mascarilla. No, renuncio a una parte de mi libertad por respeto a la otra persona que viene de fuera. Esas son normas de circulación, como en las de tráfico, que creo que son pautas que debemos incorporar a marchas forzadas. ¿Quién con 18 Urbanidad, años? sentido común, ¿no? Humanidad. Sí, sentido común. Las visitas, Paco, a las residencias de ancianos van a ser individuales, con cita previa, un solo familiar, una vez por semana y además de 1 hora de duración como máximo. Eso es insuficiente. ¿Cómo puede afectar a la salud mental de los mayores estas visitas tan limitadas? Y además esa persona debe ser siempre la misma, que se acostumbre, como dice Alexis, a esa normativa, a ese carnet de conducir y a esa forma de hacerlo. Y además en un sitio exterior, no en un sitio cerrado, en una habitación. Todo esto tiene un sentido, ¿no? Y el sentido es que tenemos que proteger a nuestros ancianos para que no se contagien. Y insuficiente puede ser que sí o puede ser que no, depende de cada persona, pero yo creo que esto es necesario y esto es una forma de iniciar una desescalada, empezar a llegar a una normalidad diferente, pero para mí primero está la protección sanitaria. Imagino lo que vas a responder por lo que estás diciendo, pero los menores de 14 años dentro de esta nueva política de visita tienen excluida la visita a las residencias, con lo cual muchos niños no van a poder ver a sus abuelos. Pero tenemos otras formas que hemos abuelos visto, que no podrán ver a sus nietos, ¿no? Por vía telefónica, etcétera, ¿no? Hacerlo a través del Zoom o cualquiera de las plataformas. Yo creo que en este momento existen recursos que han permitido que los mayores no se sientan tan aislados. Yo tengo gente mayor, ¿no? Inevitablemente en mi familia, y a mí sobre todo me ha costado mucho y me cuesta mucho que no seamos conscientes del pánico que han vivido los mayores, ¿no? Que viven todo esto con mucho miedo, ¿no? Y es lógico, porque ven las imágenes, tal, y si encima están solos y solas, pues tal. Yo creo que todo esto nos tiene que hacer llevar, y a ver si un día hace un programa pensando en la importancia de los cuidados, ¿no? Yo creo que lo haremos, la transversalidad de los cuidados en todos los sentidos, los cuidados sanitarios, los cuidados domésticos, los cuidados en los centros sociosanitarios, ¿no? Y la última, yo creo que de todo esto tenemos que hacer un balance cuando tengamos ya buenas condiciones de distanciarnos, y una de las dimensiones que hay que afrontar es que las residencias no pueden ser solo sitios donde viven los ancianos, sino que tienen que reforzarse su papel sanitario también, ¿no? Interesante también eso que acabas de decir.
En Canarias son las 12 de la noche, estamos en directo, en Fuera de Plano, en Madrid, donde está Jesús Sánchez Martos, es la 1 de la mañana. Yo quiero pedirte, Jesús, disculpa, sí me gustaría conocer casi tu última opinión de la noche sobre este asunto. 1 de la mañana, muchísimas gracias por acompañarnos todavía hasta ahora y conocer tu opinión sobre esto que estamos hablando. Bueno, en primer lugar estoy encantado de que salga de la mañana y estar aquí con vosotros. Lo que pasa es que voy a disentir y a lo mejor hay algunas declaraciones mías que no puedan gustar mucho. A ver, para mí los mayores son prioritarios, lo han sido siempre. Desde el principio siempre dije que es el grupo de riesgo más importante. Pero claro, habéis hablado y hemos hablado de la salud mental. ¿Y la salud mental de nuestros mayores? Vamos a ver, yo creo que hay que recordar a todo el mundo que están ingresados, no están encarcelados. Y esa regla ahora de los 3 unos, un solo día a la semana, una sola hora, una sola persona, me imagino que quien ha sacado esas reglas tendrá evidencia científica de que en vez de que vaya una persona puedan ir 2 y puedan contagiar más. Conocemos perfectamente hoy cuáles son esas vías de contagio, sabemos cómo puedes evitarlo. Hay muchas residencias en las que hay jardines, ¿por qué no se puede estar en el exterior? ¿Por qué no puede ir a ver a su abuelo un nieto con 8 años o con 10 años, que además le puede venir bien para aprender a mantener la distancia, de utilizar su mascarilla y ser más responsable? No lo puedo entender. De verdad que yo, dentro de la salud pública, de la educación para la salud, creo que hay que tomar decisiones con rigor, para saber explicárselo a la población, con pedagogía sanitaria, si no al final perdemos la credibilidad. Te empezabais hablando, y yo termino con esto, Miguel Ángel, que al final queremos tener una ciudad inteligente. ¿Pero qué es una ciudad inteligente? Lo habéis dicho en vuestro documental, en vuestro magnífico reportaje. Es una ciudad humanizada. Yo creo que hay que humanizar también en estos momentos la atención de nuestros mayores. Y yo creo que una ciudad inteligente será la que sepa cuidar a nuestros mayores, la que prohíba lo que ha pasado de que a mayores no se les ha mandado a los hospitales por protocolos que han establecido algunos políticos que no han sabido valorar que la sanidad en España es universal y que todos tenemos derecho a lo mismo. Y desde luego yo reclamaría revisar la regla de los 3 unos. Ciudad inteligente, ciudad humanizada. Bueno, pues nos quedamos hoy con ese mensaje. Muchísimas gracias, Jesús. Nosotros vamos a seguir, despedimos a Jesús, pero vamos a seguir hablando de mayores porque esta pandemia ha golpeado de manera más virulenta a ese sector de la población. A pesar del sufrimiento extra que han padecido, en algunos países se ha llegado, fíjense, se ha llegado a cuestionar que su vida no era tan válida como para sacrificar la economía. Nos vamos a ir a publicidad unos minutos, pero a la vuelta hablaremos justamente de ese tema con José Regidor, que es miembro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Volvemos en un instante. Doce y 6 minutos de la noche, seguimos en directo en Televisión Canaria. Hablamos de la situación de los mayores a raíz de toda esta pandemia. El edadismo es la discriminación a las personas por razón de su edad, un fenómeno despreciable que presenta a nuestros mayores como personas improductivas y desprovistas de valor para la sociedad y que se ha hecho especialmente patente durante esta pandemia, como decimos, del coronavirus. Para hablar sobre este asunto, Patricia Reyes está con el biólogo y exrector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Regidor, que además, como decíamos antes, es miembro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Miguel Ángel. Estamos con José Regidor, miembro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Buenas noches, José. Los mayores han sido los más vulnerables de esta crisis sanitaria. La ONU, incluso durante la pandemia, ha denunciado que se estaban afectando a sus derechos y que han sido víctimas de edadismo. ¿A qué nos referimos con este término y qué consecuencias tiene? Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha definido el edadismo como la discriminación de las personas en razón de su edad. Y en este sentido ha considerado que el edadismo es en estos momentos la discriminación más potente que hay en Europa. ¿Cuáles son las consecuencias? Son múltiples, pero en el caso de que estamos hablando de la pandemia se ha puesto de manifiesto cómo han sido los mayores los más afectados, tanto en la situación sanitaria como en la situación social.
Los mayores cada vez tienen mayor peso poblacional, pero se extiende la consideración de que son una carga sin valorar que el resultado de un país es del esfuerzo de la generación anterior. Sí. ¿Por qué sucede esto? Bueno, yo creo que hay una influencia muy potente por parte de las autoridades económicas, sobre todo del Fondo Monetario Internacional, que ya en el año 2012 estableció lo que llama el riesgo de longevidad, es decir, cómo la economía se pone en riesgo cuando hay muchas personas mayores. Y esta es una consideración en que solo se tiene en cuenta la economía y no se tiene en cuenta las personas. También los mayores son víctimas de la soledad. Más de 60.000 mayores canarios viven solos. ¿Cómo afrontamos esto? Necesitamos profesionales. Esta es la principal respuesta, y estos profesionales y una atención social y sanitaria apropiada. De hecho, el problema fundamental en todo esto es que la ley de la dependencia no se ha podido desarrollar correctamente y los espacios sociosanitarios murió en el momento de la ley. Usted ha reclamado que se considere un derecho la participación de los mayores en la sociedad. ¿En qué sentido? En el sentido de que la edad no nos ha hecho perder nuestra consideración de ciudadano, y todos los ciudadanos tenemos el derecho y el deber y la responsabilidad de participar. Por tanto, nosotros también tenemos que participar. Y en este sentido creo que uno de los hechos importantes es que si los mayores somos un problema, ¿por qué no se nos pregunta a los mayores cómo intentar resolverlo? Y ya por último, José, ¿qué lecciones debemos aprender después de lo sucedido en las residencias durante la pandemia? Que el desprecio a las situaciones en las que se encuentran los mayores por parte de muchas instituciones, incluso de entidades privadas, en otras no, pero en muchas sí, por eso la mayor mortandad se ha producido en esta vida, es absoluta, y esto es otra expresión más del edadismo, es decir, de la discriminación en la que nos encontramos los mayores. Muchísimas gracias, José. Buenas noches, Miguel Ángel. Dejamos sobre la mesa de debate la situación de los mayores. Muchísimas gracias, Patricia. Marta, muy interesante lo que nos acaba de contar José Regidor. Sí. Una palabra que mucha gente no había oído hasta hace bien poco, edadismo, y edadismo que tanto se ha extendido durante la pandemia. Bueno, yo creo que más que extenderse se ha hecho visible. O sea, yo creo que la pandemia, por eso decía lo de los cuidados, ¿no? Esta pandemia como nos ha hecho parar en lo productivo, ha hecho visible las cosas que no vemos, que son importantes, que mantienen nuestra vida, pero que no valoramos, ¿no? Sobre todo en un contexto de un modelo económico productivista y extractivista, ¿no? Y un modelo económico amparado en la búsqueda del afán de lucro y del beneficio, y no en el sostener a la vida de las personas, ¿no? Y yo creo que efectivamente el edadismo es un resultado de eso. Las personas mayores que ya no están en el ámbito de lo productivo, también sucede con las mujeres que hacen trabajo doméstico no retribuido, no son visibles para nuestra economía, y sin embargo los mayores generan muchos puestos de trabajo, generan economía y sobre todo nos han dado la vida. Alexis, eres economista. Hay un conocido diario británico, el Daily Telegraph, que insinuó que la COVID-19 podía tener un cierto beneficio económico para la sociedad, ya que, y se ponen a veces los pelos de punta, eliminaba personas mayores dependientes. Posiciones como esta escandalizan a la mayoría, pero... Al contrario. Pero son mantenidas por algunos analistas. Por todos vosotros. ¿Cómo? Por todos ustedes se mantienen estas posiciones, y por la mayor parte de las personas que nos están viendo. O sea, a ver, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, consumimos muchos productos, ¿verdad? Sí. ¿A qué nos hemos acostumbrado? Usar y tirar. Usar y tirar. Hoy en día, la sociedad de consumo, que bien describías ahora mismo, digamos, considera desecho aquello que ya no da beneficio y lo convierte en residuo. Que una persona, que un colectivo, que una generación sea en conjunto considerada residuo es sintomático, pero es propio de la sociedad en la que estamos. O sea, ojo, lo prioritario en la gestión de residuos, que entiendo que dentro de un rato también hablaremos de ese tema, es primero intentar que no haya jamás un residuo. Segundo, reutilizarlo. Aprovechar la sabiduría, el conocimiento de las personas mayores. Darles una segunda oportunidad con una nueva actividad
cualitativamente importante, a lo mejor no cuantitativamente que aporte al PIB, al Producto Interior Bruto. Pero reciclarlas incluso. ¿Cuántas personas mayores no se han reciclado con las nuevas tecnologías ahora? Sí, pero Alexis, habrá que reciclar. El coronavirus ha puesto de relieve la discriminación por la edad. Lo hemos visto en algunos hospitales de España. Es verdad, lo que estás diciendo seguramente que las cosas no productivas. Pero ¿cuál es el origen de la discriminación? O sea, el origen de la discriminación es que das algo por ya consumido y ya lo puedes tirar al suelo, a la basura. ¿Y no te escandaliza esa posición? Pero si eso es lo que hacen ustedes todos los días, cualquiera de ustedes. Tú el agua que consumes por la mañana, permíteme. Sí, el agua, pero no con personas. El comportamiento de la sociedad, quizás la socióloga, la señora socióloga es mucho más experta que yo en estos temas, pero sí la sociedad deja a un lado a los mayores. O sea, yo estudié en Alemania y las sociedades avanzadas van abandonando a sus mayores, la estructura familiar se va rompiendo, las nuevas generaciones se vinculan entre ellas y dejan que los ancianos sean tratados por geriátricos en lugares más o menos idílicos. Sobre este tema, Paco Artile, hemos visto que esa discriminación, lo que le iba a preguntar a Alexis, pero te lo pregunto que eres médico. Cuando los hospitales estaban saturados, había que decidir a qué pacientes se intubaban y a cuáles no. ¿Cómo pudimos llegar a ese punto? ¿Eso puede volver a ocurrir? ¿Lo puede tolerar nuestra sanidad? ¿Debemos tolerarlo? Es una de las cuestiones que yo siempre he luchado porque no ocurra en mi ámbito de trabajo, es cuando discriminamos, cuando ponemos unos criterios de edad para actuar en una situación asistencial médica, ¿no? En la COVID se vio personas... Duro. Muy duro, tremendamente duro. Yo jamás estaré de acuerdo con eso. Y cuando vemos que tenemos una valvulopatía en una persona de 80 años con una edad biológica mucho menor y no lo operamos porque tiene 80 años. A mí eso me parece tremendo y desde aquí, desde luego, un grito, ¿no?, a que eso no ocurra y en la pandemia seguro que eso se ha producido. Hay unas noticias sobre que la Fiscalía está pidiendo criterios de por qué entraban en UCI o no, y eso es tremendo, ¿no? Yo creo que nuestros mayores, estoy de acuerdo con Alexis, es el conocimiento, tenemos que aprovechar esa experiencia y sobre todo lo que ha dicho la socióloga, ¿no? Nos parece que abandonarlo es una traición a quien ha estado con nosotros. Yo creo que todos hemos oído testimonios durísimos a lo largo de la pandemia. A mí se me quedó uno grabado de alguien en Madrid que decía, a mi marido dijeron que no lo podían intubar. Tremendo. Porque pasaba, no recuerdo ahora la cifra, a los 65 años, bueno, y me pongo en la posición de que puede ser mi padre, que puede ser tu padre, que puede ser cualquier familiar cercano. A mí me consta que ¿no? clasificaban esa con palabra, la expresión ¿no? rescatable. Vamos a tocar otro tema importante, porque la pandemia está provocando un inesperado aumento en el uso del plástico, tanto en hospitales como en los negocios y como en los hogares. Y hay algo que todos nos estamos diciendo. Habíamos iniciado, Wendy, una guerra, una lucha contra el plástico y ahora hemos visto guantes, mascarillas. ¿Puede que estemos dando un paso atrás en toda esta lucha? Pues podría ser, tú lo has dicho, curiosamente, justo antes de que nos sorprendiera repentinamente esta pandemia, se luchaba constantemente contra los plásticos y ahora no nos queda de otra para luchar contra la pandemia, ver guantes y mascarillas en cada esquina. Probablemente el aumento del uso de plásticos será una de las secuelas medioambientales más palpables que nos deje la pandemia. Ya antes de que llegara la COVID a nuestras vidas y según datos del Gobierno central, en España se generan más de 3,5 millones de toneladas de residuos plásticos al año. Una cifra descomunal que podría llenar, escuchen bien, un estadio como el Santiago Bernabéu, aquí lo están viendo, un ejemplo, 45 veces. Ahora vean estas imágenes. Son cada vez más comunes mascarillas y guantes tirados en las calles o ensuciando los fondos marinos.
Para evitar contagios y daños al medio ambiente, la ONG Fondo Mundial para la Naturaleza ha puesto en marcha esta campaña bajo el nombre de Recoge el Guante, que apela a la responsabilidad ciudadana para que depositen los restos en el contenedor adecuado, que no es otro que el de la basura que no se recicla, y no el marrón, que es para orgánicos, ni el amarillo destinado al plástico. Campañas como esta son necesarias porque con la llegada de la pandemia se han multiplicado la producción y el consumo de plástico, sobre todo el de usar y tirar. Hemos querido comprobar cómo su uso es cada vez más común. Por ejemplo, en cafeterías, bares y restaurantes han aumentado el uso de este material. En restauración, aceite, vinagre y salsas en unidosis de plástico, e incluso ya hay bares y restaurantes que ofrecen cubiertos de plástico y vasos de plástico también. En los supermercados también hemos podido comprobar cómo la plastificación de determinados alimentos, como por ejemplo el pan, va en aumento. El consumo del plástico se ha incrementado de manera exponencial en grandes hipermercados como este, donde productos básicos como el pan ahora viene plastificado de esta manera en bolsitas para ofrecer todas las garantías al consumidor. Ya lo han visto, el uso de equipamiento de protección individual también ha supuesto un incremento del plástico en algunos negocios. Y aquí en las peluquerías el plástico también ha llegado para quedarse. Las capas permanentes han sido sustituidas por otras de usar y tirar. En las consultas de fisioterapia y centros de quiromasaje el contacto con los pacientes es directo. Aquí el plástico se ha incrementado con el uso de pantallas protectoras, guantes y también en la plastificación de sábanas y sistemas de protección. Y aunque la mayoría de estos elementos no se reciclan, hay otros que ahora usamos más que nunca y pueden tener más vidas. Sin duda, los botes de gel hidroalcohólico son parte importante en el aumento del consumo de plástico. Su venta ha aumentado de forma exponencial. Es importante recordar que en su caso sí pueden ser depositados en el contenedor amarillo. Bueno, pues después de ver estos ejemplos, esta noche nos planteamos si con la pandemia hemos dado un paso atrás en la lucha por el medio ambiente, a pesar de que el Gobierno haya aprobado esta misma semana un anteproyecto de ley para limitar el consumo del plástico. Todos somos conscientes de que esta situación, Miguel Ángel, nos ha sorprendido, como decíamos, repentinamente. No hubo otra alternativa para afrontar esta lucha. No me atrevo a responderte, se lo voy a trasladar, gracias Wendy, se lo voy a trasladar a Alexis. ¿Hubo otra alternativa? ¿Hemos dado un paso atrás, Alexis? Mira, el plástico y los fabricantes de plásticos crecen, aprovechan una oportunidad con más velocidad e intensidad exponencial que el virus COVID. ¿Me explico? Sí, te he explicado perfectamente. Después, si quieres, continuamos y profundizamos. No, nos quedan 5 minutos de programa, o sea que vamos a ir atendiendo. La mayoría de los supermercados está obligando, Alexis, a los consumidores a utilizar guantes de plástico para hacer la compra cuando se entra a esa superficie. ¿Tiene sentido? Si además porque está el gel hidroalcohólico y al lado los guantes, y te obligan a ponerte los guantes a los médicos. ¿Tiene sentido, Amos? Tiene sentido, desde luego, lavarse las manos si se van a manosear alimentos. Pero tiene sentido tener las dos cosas, el gel y los guantes. No, yo con el lavado de guantes, con el lavado de manos con el gel hidroalcohólico es más que suficiente. ¿Paco? Estamos hablando de diferentes cuestiones. Probablemente para el público es suficiente, pero no olvidemos que en prevención y en el trabajo están considerados EPIs dentro del entorno laboral, por lo tanto hay que usarlos. Otra cosa es que empecemos a fabricar mascarillas con un filtro recambiable y que sea la misma mascarilla y que quitemos el filtro, o que las pantallas faciales sean de un solo polímero y no de 3 diferentes, con lo cual el reciclaje será mejor, pero desde luego la normativa laboral hay que cumplirla y tenemos que ser en todo el ámbito laboral seguro, sobre todo en el destino turístico, ¿no? Por lo tanto, esto es imposible dejarlo atrás por normativa. Lo que está claro es que hay que apelar a la responsabilidad individual de cada persona para que no se tire por ahí, ¿no? Nos quedan 3 minutos de programa, estoy mirando a Alexis porque es verdad que es especialista en reciclaje. Las mascarillas deberían ser reciclables. Vamos a ver, todo debería ser evitable. Todo debería ser reutilizable, como las personas, hablamos antes.
Y en el caso de que no podamos ni evitarlas o reutilizarlas, pues reciclarlas. Lo que no podemos es hacer una hoguera en la plaza Weyler, donde yo vivo, para quemarla y hacer una fiesta allí montando una incineración de mascarillas. No sé si me explico lo que te quiero decir. Todo con mesura. El plástico, en efecto, el planeta ha producido ya más de 1.000 millones de elefantes en peso en plástico. Y eso está por ahí dando vueltas por el mundo. En España el 80% del plástico que entra se queda o en el mar, o en un vertedero, o en la tierra. Les voy a hacer una última pregunta a los cuatro, pero brevedad la respuesta porque de verdad que nos queda 1 minuto y medio, que tiene que ver con esto del reciclaje. En España a partir del año 2021 no se van a poder comercializar productos de plástico como pajitas o como cubiertos, y además el gobierno va a aprobar un impuesto para gravar la fabricación de envases de plástico que no sean reutilizables. Se estima una recaudación de unos 724 millones de euros anuales. ¿A ustedes qué les parecen estas medidas, ya casi como conclusión? Puedo hablarte un poco monográficamente de ese tema. Monográficamente, pero brevemente. A ti, venga. Vale. En 30 todo segundos, lo que tiene que ser, Alexis. Todo el plástico se puede sustituir por productos alternativos que cumplen la misma función y es reciclable. Tú puedes tener un guante que te puede durar 2 horas sin descomponerse y que cuando llega a la tierra se transforma en abono. Esa es la inteligencia que hay que aprovechar ahora. Pues con esa frase tuya, Alexis, nos vamos, Alexis y Cecilia. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haberte estrenado esta noche en Fuera de Plano. Un auténtico placer tenerte aquí. Paco Ortiles, también un gusto haberte tenido. Amos García, un fichaje ya fijo en el quinteto titular de la mesa. Marta Jiménez, un auténtico placer. Muchísimas gracias, sobre todo a ustedes, por haber estado al otro lado de la pantalla, por haberse incorporado a las 10:20 y permanecer con nosotros hasta las 12:25 de la noche. Muchas gracias, ha sido un placer. Nos volvemos a ver si les apetece el próximo jueves. Buenas noches.